Bueno, moi bo día, moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos hoxe. Como sabedes, comenzamos o final da terceira parte deste foro, que era a elaboración destas xornadas, e comenzamos coa última das mesas, que é a mesa 3, Patrimonio, Educación, Formación e Cidadanía, que tocounos coordinar a Juan Monterroso Motero, que é profesor da Universidade de Santiago de Compostela e historiador da arte, e a min, que son Rebeca Blanco Rotea, tamén investigadora da Universidade de Santiago e arqueóloga. Hoxe, como sabedes, pechamos este pequeno ciclo. Pola mañán seguiremos coa dinámica destes días. Teremos unha parte pública na que hoxe contamos con Olaya Fontal Merilla, e despois pola tarde teremos unha parte pechada na que traballaremos nas guías, nas fichas que forman parte da guía desta mesa e que discutiremos entre os membros da mesa e tamén contando con Olaya. Despois, nos dous faremos as conclusións, pero agora, canto antes, vamos a dar paso a Olaya para non demorarnos moito, como pudo pasar no día de onte, e dar un tempo de debate que tamén é importante. Antes de presentala, recordarvos, sobre todo os que estades en streaming, que podedes, de cara ao debate posterior, mandar as preguntas ou comentarios que consideredes a través da canle de YouTube ou a través do correo participa@consellodaculturagalega.gal. Ben, hoxe creo que podemos decir que a gran sorte de contar con nós, con Olaya Fontal Merillas, que saibas que, igual que nas outras mesas, a elección foi unha elección democrática e consensuada entre os membros da mesa, da persoa que considerábamos que podía ter un perfil idóneo para formar parte desta mesa. Vos non só vides a dar unha conferencia, sino que ademais vides a incorporarvos no proceso de traballo do foro. Como comentaba o primeiro día, estas son unhas jornadas un pouco atípicas, no sentido de que non están pensadas para ter unhas conferencias, unhas palestras e despois un debate, senón que forman parte do proceso de discusión do foro, forman parte tamén da elaboración do documento final que é a guía. Ben, Olaya Fontal Merillas é profesora titular de Educación Artística da Universidade de Valladolid e, ademais, é licenciada en Belas Artes pola Universidade do País Vasco e en Historia da Arte pola Universidade de Oviedo. E no ano 2003 defendeu a que foi a primeira tese en Educación Patrimonial que se fixo en España, co título La educación patrimonial, definición dun modelo integral e diseño de sensibilización. Dende o ano 2010 dirixe o Observatorio de Educación Patrimonial de España e coordinou desde o 2011 a Comisión de Elaboración do Plan de Educación e Patrimonio do Instituto de Patrimonio Cultural de España. Dende o 2013, cando foi aprobado, coordina a Comisión de Seguimento do mesmo e, ademais, foi asesora do Plan de Educación e Patrimonio da Comunidade de Madrid e elaborou dentro deste marco a guía Como educar en el patrimonio. Ben, por todo iso, a nos parecíanos que encaixaba moi ben nesta mesa, precisamente polo título que ten. A nos interesábanos analizar o patrimonio desde a perspectiva da formación, da educación e da cidadanía, do traballo do asociacionismo vinculado ao ámbito da xestión patrimonial. E, polo tanto, creíamos que este currículum encaixaba moi ben con esta perspectiva da mesa, pero, ademais, creo que aglutina un aspecto que para nós tamén era importante. Estivo presente na elaboración do Plan Nacional, pero tamén na elaboración dun plan autonómico. Polo tanto, tamén encaixaba moi ben os obxectivos deste foro e desta mesa, que intentar promover que dende a Administración Pública se elabore un plan, un observatorio de patrimonio e un plan de educación patrimonial na comunidade autónoma galega. Ben, convidámoslle a estar hoxe aquí con tres obxectivos. Por unha parte, que comparta con nós a súa experiencia, que é a primeira parte da mesa e o que vai facer agora. Despois, que tamén fixera unha análise crítica do noso traballo,
esperamos que nos critiques o que nos fixemos de maneira constructiva e que tamén se integre pola tarde na mesa e na discusión para facer desta guía que vos decíamos que estaba, vos decíamos o primeiro día que está en formato borrador, un documento xa para publicar e para presentar no mes de xuño. E nada máis, moitísimas grazas e damosche a palabra. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar al Consello da Cultura Galega por haberme invitado a formar parte de esta propuesta que debo decir, y esto yo creo que es la primera vez que veo algo tan compactado y con un desarrollo tan avanzado y tan a puntito, ¿no? Y también, bueno, pues agradeceros a todos vosotros pues el rato juntos que vamos a pasar. Y, por tanto, agradecer y felicitar por el trabajo que habéis hecho desde la parte que yo puedo conocer, ¿no?, sobre este ámbito, sobre educación patrimonial. Como esto está pensado como un foro, yo al definir esta hora pues he preferido condensar de alguna manera una especie de destilado de ideas que tienen que ver con el trabajo que venimos haciendo y también que han hecho otros en España y en las comunidades autónomas. Entonces es la intención de sacar aquí como primeros estímulos que luego vamos a poder desarrollar y que además muchos ya tenéis desarrollado en el documento de trabajo. Por tanto, no es tanto un hilo argumental de profundizar en ideas, sino de sacar elementos clave. Y ahora cuando escuchaba el currículum, que bueno, uno siempre dice, bueno, pues han pasado 20 años, cuántas cosas he hecho y han hecho otros y se ha avanzado, ¿no? Pero me ha venido un recuerdo que no tenía previsto. Y es cuando en 2001, o sea, hace justo 20 años, y además por estas fechas, presentaba una comunicación, pues cuando estaba haciendo la tesis, en 2001 en Vitoria, que era la reunión anual de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, la EGPC. Y entonces yo vi, y como intentaba pues presentar lo que yo creía que era una idea revolucionaria con esa ingenuidad de quien está haciendo una tesis, ¿no?, pues fui al encuentro de gestores como una comunicación modestita, de estas de 5 minutos, 10, que decía algo así como la educación patrimonial, disciplina clave en la gestión de patrimonio cultural, iba a decir ahora con ese atrevimiento, ¿no? Y recuerdo, era un auditorio pues bastante amplio, con mucho público, y esto que vas hablando y tú vas notando que esa idea en el fondo está siendo excesivamente osada, ¿no? Yo notaba esas miradas de decir, pues esta chica de dónde ha salido, ¿qué dice? Tan jovencita, además, con ese entusiasmo. Y entonces pensé, es que igual, o sea, dudé, ¿no?, de alguna manera. Claro, ahora han pasado 20 años y el título que yo defiendo aquí hoy es vector estratégico. Es decir, que ya nadie duda de que esto es una dimensión, disciplina, área, como queramos, clave de la gestión de patrimonio, sino que además ha habido, de lo que vamos a hablar hoy, un plan estatal, un observatorio, un plan autonómico, otra autonomía que está en ello, otra que también está en ello. En Europa ha habido un montón de cambios, en la UNESCO también. Claro, de 2001 a 2021 han pasado tantas cosas que yo lo que trato de plantear hoy es cómo esto además tiene que ver con una especie de actuaciones dentro de un sistema. Es decir, esto no es la universidad que ha desarrollado un trabajo, ni un Instituto de Patrimonio Cultural de España que decidió hacer... No, esto es una conjunción, supongo que vinculada, como todo sistema es compleja de determinar cuál es el elemento clave aquí, pero es evidente que hay una necesidad y tiene que ver también con un cambio en la concepción de patrimonio, ¿no? Entonces, quería simplemente arrancar con esa anécdota que yo creo que viene al hilo de lo que voy a tratar de plantear. Es esa idea de sistema donde investigación, gestión, legislación están unidas y además, en este caso, en el caso de España, con conexiones, digamos, evidentes, ¿no?, que vamos a ir viendo. Bueno, yo, por tanto, como decía lo de ideas, no voy a hacer un recorrido punto uno, sino voy a tratar estos aspectos clave que veis aquí, ¿no? Cuestión de identidades, objetos a vínculos, que además he ido ajustando con lo que he ido viendo en vuestro trabajo. Por lo tanto, yo creo que eso hace que estemos en ideas, para mí, clave del desarrollo de esta propuesta, ¿no? La puesta en valor, la dimensión contemporánea de la cultura, el tema de los valores múltiples, todos estos son temas que ya habéis tocado y que se están tocando también en la investigación y en la gestión. Un tema aquí muy interesante es el bucear en toda la normativa internacional. Es un trabajo que hacemos otra persona del observatorio y yo,
es complejísimo, pero sí he querido destacar 3 hitos que yo creo que conocéis, o para mí 3 hitos, porque hay quien señala otros, pero yo creo que estos son muy importantes. Yo creo que se nos olvida que el acceso al patrimonio está reconocido como un derecho fundamental. No digo a nosotros, ¿no? Pero creo que se sabe poco. O sea, los maestros, que cuando trabajamos en centros, no son conscientes de que es un derecho fundamental dentro de lo que se llaman los derechos culturales, pero que es un derecho de toda la humanidad, del mismo modo que el derecho a la educación. Entonces, es verdad que esto se apunta en el 48 y es verdad que hasta 2007 no se desarrolla ampliamente en qué consisten, pues con una serie de estudios de las personas responsables de la comisión, y yo creo que tiene su hito en la Declaración de Friburgo, aunque después ha habido mucho más desarrollo, pero ahí se establece claramente qué es esto del derecho cultural y concretamente esta parte de acceso al patrimonio cultural. Y ya como apunte, yo que estoy preparando ahora ya la cátedra, que será en breve, es precisamente esto a lo que voy a dedicarme, ¿no? A ver si soy capaz de definir una prueba, digamos una escala para medir la calidad de determinado conjunto en función de sus posibilidades de acceso al patrimonio cultural, solamente sacando los ítems de los textos o básicamente de los textos internacionales, porque ahí hay indicadores clarísimos que se pueden medir, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que yo que he estado todos estos años buceando en educación patrimonial, se me ha olvidado demasiado pronto que no es un capricho ni una intención de unos pocos, es que es un derecho fundamental y yo creo que ahí hay que volver, ¿no? Hay que rescatar de los derechos fundamentales. Y en el ámbito europeo yo creo que todos reconocemos la importancia de la Convención de Faro, sobre todo porque saca un primer plano el concepto de vínculo, el concepto de gestión participativa y la idea de personas, ¿no? Como aquí lo traducimos, las personas. El patrimonio son las personas, esta especie de lema que se ha ido como amplificando en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que el origen en parte está en la Convención de Faro, que a su vez tiene origen en otras normas. Pero bueno, por simplificar, yo creo que estas 3 nos permiten situar el origen en el 48 y ver que han pasado pues 70 años, ¿no? Si no calculo mal, 70 y algo, y que ha sido justamente en la última década donde hemos dado el arreón final, ¿no? Pero esto se iba preparando. Bueno, ¿qué me parece fundamental? No puedo profundizar mucho aquí por el tiempo, pero yo creo que esto sí merece la pena al menos sacarlo en primer plano, aunque no lo desarrolle mucho. Y lo he visto también leyendo vuestros textos. Ese concepto de patrimonio que se manejaba en 2001 en España, cuando yo fui a aquella conferencia, a esa comunicación de gestores de patrimonio, tenía que ver con, digamos, dimensionar los bienes, no los valores. Y yo creo que ahora estamos en un punto en el que hablamos de, o sea, un concepto de patrimonio que tiene que ver con los vínculos que las personas establecen con determinados bienes culturales. Y nos centramos no en las personas, no en los bienes, sino en esa cosa a la que llamamos vínculo. Y ese vínculo, además, es un término muy interesante desde el punto de vista educativo. O sea, que en educación patrimonial la idea de vínculo es como que nos sirve doblemente, ¿no? Para explicar la parte educativa y para explicar el objeto con el que trabajamos, en este caso, que es lo patrimonial. Esa idea de vínculo yo creo que es clave para explicar cómo orientamos después todas las actuaciones en educación patrimonial. Y esto ha sucedido en este tiempo. Y yo he rastreado y no he visto claramente este planteamiento en textos de los 90, del año 2000. No estaba. Esto lo hemos ido haciendo entre todos, ¿no? Los que estamos aquí. Ha ido calando, eso a su vez ha hecho una necesidad. El plan ha recogido esta idea, el estatal, el autonómico de la Comunidad de Madrid, y aquí ya está claramente. Entonces esto, uno toma conciencia, pasados 20 años, de que ha habido una evolución en el concepto de patrimonio necesaria, porque yo creo que estaba en parte desenfocado y por eso no calaba. Yo creo que hay una clave aquí, es esa, justo, que entienda todo el mundo que eso a lo que llamamos patrimonio es un elemento muy potente para establecer vínculos con las personas y entre las personas, que yo creo que es otra clave que también aquí está recogida. Bueno, esta imagen que os he señalado es por ir cruzando también resultados. Es un capítulo del Manual de Educación Patrimonial, que es una de las primeras actuaciones que hicimos en la Comunidad de Madrid, que me encargaron a mí coordinar y que hay una serie de capítulos que justamente dan voz escrita a todo esto que yo planteo, ¿no? Y el primero es este, de objeto a vínculo. ¿Cómo hemos hecho ese tránsito y qué supone que hablemos de vínculo? Y cómo medimos, claro, porque aquí todo esto hay que medirlo, esos vínculos. ¿Y cuáles son? ¿Cómo los caracterizamos? ¿De dónde los sacamos? ¿Cómo los situamos? ¿No?
Bueno, pues, y me gusta mucho esta metáfora que hizo el ilustrador, ¿no? de cómo en realidad en lo que nos centramos es justo en ese nudito. Bueno, aquí tenía, pero yo creo que merece la pena verlo, justamente dos ejemplos de este tránsito del propio Ministerio, que maneja los dos conceptos, el patrimonio como objeto, esa dimensión que llamáis incluso materialista, fetichista, tiene muchísimos nombres, ¿no? en la escritura, en la literatura de educación patrimonial y de patrimonio también. Pero el propio Ministerio maneja estos dos extremos, ¿no? Que es un continuo, un espectro en realidad. Y yo creo que este vídeo, que no sé si lo conocéis, pero dura muy poquito, merece la pena, porque es una campaña, la campaña Somos Patrimonio del Ministerio de Cultura, y que está hecha en la Biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras. Somos fenicios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes. Somos románicos, mudéjares, góticos, hispanoamericanos. Somos hijos del Renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos. Somos fareros que tienden puentes. Somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No. No exactamente. Es de la humanidad. Bueno, esto sigue un poquito con imágenes ya de pues España número 1, o sea, número 3, perdón, en bienes declarados patrimonio, solo para que veamos cómo ya nos ponemos como educadores, como gestores desde la dimensión educativa y nos están diciendo que nosotros somos eso. Por lo tanto, esto hay que traducirlo a objetivos. Entonces yo tengo que conseguir, ya aterrizando, que un grupo de primaria crea que esas cuevas es de tal, perdonadme la expresión, bruteza el salto, que no se entiende. Y eso es en lo que venía moviéndose lo que llamamos didáctica del patrimonio, pues en las décadas anteriores al 2000, es en trasladar, transmitir, difundir los bienes, asumiendo que eso iba a generar algún tipo de, el locutor habla de identidad, pero ¿cómo se produce el tránsito? Y es porque no se está centrando, yo creo, en el concepto de vínculo. O sea, yo no soy una catedral. Eso es un artificio, es un constructo que no funciona, no es operativo. Si lo que me quieres decir es que yo puedo establecer algún tipo de vínculo identitario, puedo referenciarme, puedo tener un sentimiento de apropiación simbólica, eso ya me aterriza. Pero fijaos que en este ejercicio que yo he hecho estaba hablando todo el tiempo de vínculos, lo he aterrizado a los vínculos y además esos vínculos se operacionalizan en objetivos. O sea, yo quiero, objetivo de la unidad didáctica, establecer vínculos de referenciación o que, bueno, esto sería dicho muy bruto, o sea, muy técnico, pero que los niños hagan suyo, esta expresión coloquial, ¿no? Sientan que pertenecen a, esto ya es un verbo que se puede dirigir y medir. Sobre todo el problema que teníamos en educación patrimonial es que no medíamos nada, ¿no? Lo mismo la sensibilización, bueno, de eso hablaré después. Por lo tanto, esta es una visión artificial centrada en el objeto, nosotros somos ese objeto. Es como que la mente no es capaz de traducir esto a nada concreto. ¿Yo cómo voy a ser todo esto? Sí, potencialmente puedo establecer conexiones de identificación, de patrimonialización con estos bienes, bien. Puedo conocerlos, comprenderlos, respetarlos, valorarlos, bien. Pero yo no soy eso. ¿Cómo? Y luego, claro, imaginaos cuando ya ni siquiera conozco la existencia de algo, no puedo establecer ningún tipo de conexión. Por eso yo creo que esta visión es la que no ha funcionado desde el punto de vista educativo. Esta otra que os voy a mostrar a continuación, yo creo que está aquí, vamos a esperar que no me vaya, aquí. Es del mismo, es una campaña en este caso de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pero yo creo que aquí la metáfora sí recoge esta idea. Porque es una campaña de denuncia, cuando tú agredes al patrimonio nos dañas a todos, pero lo que han proyectado son personas, es la metáfora visual, ¿no? Sobre las que está el graffiti, ¿no? Aquí no hay ningún bien dañado. O sea, el daño se proyecta sobre las personas que son indirectamente agredidas porque son una extensión identitaria de ese bien. Ese concepto yo creo que ya no se empieza a funcionar.
Es decir, cuando tú agredes un símbolo, bandera, lengua, idioma, lo que sea, perdón, bandera, lengua, de todo tipo de costumbres, en realidad, como sí es verdad que es una extensión identitaria, jugando con la idea de McLuhan, ¿no?, de las extensiones del ser humano que necesita extenderse para completarse, bueno, pues ahí es verdad que el patrimonio puede ser entendido como la extensión de la memoria, la extensión de la identidad. Y ahí es donde efectivamente el daño, si yo he hecho efectiva esa conexión, me viene a mí. Pero si yo no tengo, si yo no siento que eso que se está agrediendo tiene que ver conmigo, no me afecta. Entonces yo creo que ahí sí hay un elemento muy potente, que es la conexión de los bienes con las personas. Y otra vez vamos al vínculo. Bueno, sobre esto hablaría mucho porque además es un tema que me fascina, pero simplemente la idea de ha habido un tránsito que representa muy bien estas dos campañas del mismo, es decir, que son estatales, que es de la misma institución y que conviven en realidad. Pero yo creo que la que permite desarrollar la idea de comunidades patrimoniales, de trabajar los valores, que ahora os explicaré un poquito la relación entre valores y vínculos, como yo la veo, es esta. Esta es la que, digamos, ha ido creciendo y es la que nutre pues, todas las actuaciones en el ámbito europeo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es la que sí se ha impregnado en el plan estatal y en el plan de la Comunidad de Madrid. Por eso es importante y por eso creo que pueden en parte funcionar. Esta imagen me gusta mucho porque es un poco la metáfora, ¿no? Esta es la didáctica del patrimonio que se hacía en los 90, que incluso en los 2000, es una didáctica centrada en los objetos, en las cosas, en los bienes, un poco desprovista de personas, como si fuera algo que en sí mismo tiene valor. Esta es otra idea también. Y yo creo que a la que nosotros tendemos es mucho más realista, siendo que me encanta la obra de Ballester, ¿no? Pero al final es una recreación de algo mucho más complejo, que es esta visión más realista, donde las interacciones son mucho más complejas entre bienes, personas, contexto, ¿no? Y en el fondo lo que estamos haciendo es ir al origen, a la complejidad del hecho del patrimonio, ¿no? No a una simplificación centrada en los objetos, que es en la que yo creo que ha estado centrada la didáctica transmisiva del patrimonio y no ha funcionado. No ha funcionado esto, no porque lo diga yo, sino porque todos los estudios coinciden en esta idea. No hay efectividad, no hay eficacia, no se produce el aprendizaje esperado, por lo tanto no ha funcionado, ¿no? Esto se mide, o sea, no es que a unos cuantos nos parezca. Esto es otra imagen visual, solo quiero, o sea, metáfora, ¿no? Como yo veo el tránsito, hemos pasado a entender que los bienes tienen valor, que esto es un oxímoron, porque el valor, por definición, se atribuye. Si lo atribuyes, lo atribuye a alguien, y ese alguien lo va a atribuir en función de cómo ha sido educado. Por tanto, nada tiene ni deja de tener valor, sino que el valor se le va a atribuir en cada momento, ¿no? Esto puede ser un tema de discusión muy interesante. Puede ser que se consolide un valor y asumamos que el bien lo tiene, pero no, la historia nos ha demostrado que el bien está ahí, catedral gótica, y el valor que se proyecta va cambiando. Y la sociedad, fijaos que hasta qué punto depende de lo educativo, que los valores que sea capaz de proyectar va a depender de lo que hayamos educado como y de si, por ejemplo, ponemos en marcha un plan como este, ¿no? Por tanto, el bien no tiene valor, sino que siempre es atribuido. El bien es el elemento, pero se va impregnando de los valores que en cada momento, cada sociedad y en el mismo momento y en la misma sociedad una comunidad atribuye y otra no. Por tanto, la clave es la atribución, en la que sí se puede centrar lo educativo. Entonces, esta visión, por oxímoron, no funciona, ¿no? Porque es una contradicción en sí misma. Y después hemos pasado a una especie de el momento de la mediación, ¿no? Es como yo estoy en el medio del patrimonio y las personas y los tengo que conectar, que es un poco quizá el artificio en el que se encuentra el primer vídeo. Tú eres todas estas catedrales, todos estos bienes reconocidos patrimonio mundial. Y en el punto en el que estamos ahora, me he permitido hacer una especie de juego con una fórmula más compleja, más realista al mismo tiempo. Yo creo que estamos en esa visión de patrimonio más dinámica, cambiante, vosotras lo decís en el texto también, ¿no? En la que hablamos de un conjunto de relaciones que se establecen entre personas y bienes patrimoniales. Siento que los segundos son extensión de lo primero. Quiero decir, el patrimonio no es una cosa que está y las personas lo disfrutan, lo transmiten. Las personas, una de las cualidades es que hacen cultura y hay un depósito cultural y ese depósito cultural es el que va sobreviviendo. Por tanto, el elemento clave, y ya nos cuento desde el punto de vista educativo, es la persona, de lo que es capaz de hacer y cómo eso es una extensión
de sí misma y un hilo que conecta la memoria en el tiempo. O sea, es como cambiar el foco al origen, ¿no? Claro, las personas conceden valor y entiendo que en función de esos valores que vamos a entender que se hacen unos u otros vínculos que se establecen. Es decir, el valor es un poco el impulso que genera el vínculo, si queremos irlo ya como desmigando. Entonces, esta sería un poquito la fórmula, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista educativo, entonces hay que hacer un poco el mapa de esos valores, cuáles son, qué vínculos generan y cómo lo trabajamos y ya, pues cómo lo objetivamos, medimos y operacionalizamos, que es lo que en realidad nos interesa también desde la gestión. Ejemplo aterrizado. Es una de las actuaciones de transferencias también para que veáis esto en qué aterriza, ¿no? Que hacemos desde el observatorio. Es la web Personas y Patrimonios, que ahora, por cierto, estamos modificando un poquito porque hay tantas entradas que ya no podía con ella. La idea es muy simple y es que partimos del concepto de patrimonio íntimo como un escenario en el que suceden todos esos vínculos de forma natural y ahí podemos analizarlos. Ahora os explico cómo. Entonces, la idea es muy sencilla, cada persona comparte una imagen de un elemento esencial, fundamental, digamos, para comprenderse a sí mismo, su identidad, que podríamos situar en lo privado e íntimo, y lo que hace es compartirlo con una imagen y un texto libre. Lo que nosotros hacemos por debajo es un análisis de texto. Todos esos textos, para que nos entendamos, son metidos en un analizador de información textual que lo que encuentra, claro, cuando tienes pues 400 y pico entradas, tú no puedes procesar todas esas palabras, ¿no? Entonces, después de un proceso de limpieza de lo, digamos, de lo esencial, encuentra como núcleos semánticos. Y entonces encontramos que hay distintas formas que, digamos, que son constantes patrones, para que nos entendamos, de hacer referencia a determinados bienes. Y es de ahí de donde nosotros, digamos, encontramos la etiqueta. Todo esto lo digo un poco simplificando porque si no sería muy técnico, pero la etiqueta de lo que llamamos mapa de vínculos, ¿no? Es decir, viendo cómo las personas se refieren a algo con lo que efectivamente existe un sentimiento, además de apropiación simbólica, ahí tratamos de encontrar elementos en común. Vale, entonces, es un poco para que veáis como la idea es sencilla, pero de ahí se puede extraer, pues por ejemplo, os digo, una curiosidad. El término que en un porcentaje respecto a otros términos de un 80 y pico % se repite es abuelo, abuela. Fijaos, ¿no? Esto nos está indicando la dimensión de lo familiar, de la vivencia compartida próxima, de núcleos pequeños, ¿no? Pero digamos que abuelo, abuela son los dos términos más frecuentes cuando alguien trata de describir el agente que le da el bien patrimonial. Entonces, las personas de aquí, la muestra que tenemos, conserva preferentemente objetos transmitidos por su generación de mayores. A mí me parece que de aquí puede salir algo extraordinario de cara al trabajo intergeneracional, ¿no? Bueno, luego núcleos semánticos de verbo, adjetivos, todo eso ya es un poquito más complicado. A veces nos cuesta a nosotros mismos identificar diferencias entre un patrón y otro, pero el análisis está diciendo que claramente ahí hay patrones, ¿no? Bueno, pues esto también se lleva en redes sociales y ahora ya la siguiente fase será analizarlo con minería de datos porque es mucho más aproximado el tipo de análisis que ofrece, ¿no? Pero esto es, en realidad, tratar de entender las formas que tienen las personas de relacionarse con bienes patrimoniales que tienen un potencial identitario para entenderse ellos y como parte de un grupo, cuando ya en efecto hay ese vínculo. Este es el tipo de vínculo que se puede intentar trabajar desde la proyección educativa. A esto me refiero con concretar. Bueno, aquí veis un ejemplo de una persona pues, explicando. Claro, aquí lo importante no es su casa. Cuando uno lee el texto sin análisis ninguno, o sea, una lectura directa, es que ahí ha vivido, ha habitado con personas muy importantes en su familia, ¿no? Entonces, la habitabilidad es un concepto muy interesante en relación con el patrimonio. Bueno, por tanto, esta idea de para nosotros el bien no es ni la casa ni el texto, sino ese nudo, digamos, que extraemos en el análisis. Esta idea es mucho más abstracto, pero para nosotros lo que es patrimonial es que existen vínculos he puesto las más típicas, ¿no? Pues de propiedad, pertenencia, identidad, custodia. Entonces, dando la vuelta a esta idea de patrimonio y digamos, en línea, alineados con la Convención de Faro, claro, nos preguntamos, es un poco ingenuo este texto, ¿no? Pero claro, si el patrimonio es la relación entre bienes y personas,
en muchos foros nos dicen, pero las personas son bienes. Claro, este juego, o sea, el juego intelectual, por así decir, no es banal, ¿no? Porque aquí llamamos bien patrimonial. Bien patrimonial es un conjunto de personas a lo que llamamos sociedad, cultura. Por lo tanto, claro, si esto es así, el patrimonio es la relación entre personas y personas, ¿no? Es decir, que en el fondo en lo que estamos centrándonos es en esas formas de interacción en las que lo patrimonial tiene un papel muy importante porque conforma identidad. Pero lo que a nosotros, al menos yo digo siempre con prudencia, desde el punto de vista educativo, es el vínculo, es la parte de conexión, ¿no?, entre personas. Bueno, es también para lanzaros la idea, como aquí hay discusión. Otro aterrizaje de esto es una app que hemos creado que se llama OHC, que ya está descargable y ahora creo que la quiere comprar la patente un observatorio de patrimonio que hay en Colombia, en Cartagena de Indias. En ello estamos. La idea son comunidades patrimoniales. Jugamos con el planteamiento de red social, de hecho es una mezcla que ha hecho un desarrollador entre Twitter, Facebook e Instagram, pero aquí uno forma parte de comunidades patrimoniales, siempre el elemento clave es el patrimonio, y uno puede o sumarse a otras que ya existen o crear nuevas. Pero siempre el elemento de interacción es justamente el interés o la puesta en valor, porque ahí veis lo que se puede hacer con esos bienes patrimoniales, transmitirlos, cuidarlos, ponerlos en valor y disfrutar de ellos, ¿no? Hay una visión, por ejemplo, llena de videopoemas en torno a ciudades patrimonio de la humanidad, por decir algo, pero también pues, poner en valores, recuperar esos patrimonios que se entiende que de momento no están lo suficientemente situados en el foco y ponerlos en valor pues, mediante datos, mediante imágenes, mediante palabras, o sea, se pueden subir todo tipo de recursos, ¿no? Bueno, hemos querido dar con esto forma a la idea de comunidad, o sea, no existe la forma de participación individual, salvo que tú crees una comunidad y nadie más se sume, que también puede ser, ¿no? Y uno puede hacer tantas como quiera e interactuar con otras, ¿no? Y ya se están estableciendo vínculos de bueno, pues personas que por intereses comunes en el patrimonio, pues hay un grupito que se va a constituir en asociación, en un pequeño pueblo de Zamora, creo recordar. Bueno, es el tipo de resultado. Y sobre esto también vamos a hacer análisis de minería de datos, que es en el proyecto nacional en el que estoy ahora, y lo que vamos a hacer es tratar esto que os he contado con la web, personas y patrimonios, pero ya más centrado en elementos patrimoniales, digamos, de la cultura de esferas compartidas. Puede ser localidades, barrios, pero ya a escala, digamos, no íntima, sino compartida. Lo mismo con análisis de datos, de minería de datos, y aquí nos vamos a centrar en indicadores de aprendizaje. Bueno, no es un poco, pero es que está indicando que ha habido un cambio en la concepción de, por resumirlo así. Bueno, veis que voy rápido, pero son como ideas. Todas ellas podrían dar para 8 sesiones de trabajo. Bueno, otra idea que yo creo que he apuntado, y vosotros apuntáis muy bien, además tengo subrayado un texto que me encanta como lo decís, es la idea de que el patrimonio está en construcción, es vivo, es dinámico. Esa idea del patrimonio tiene valor, lo sitúa en un plano estático completamente. En cambio, el concepto de vínculo y del patrimonio está, entre comillas, sometido o es vulnerable a los valores que se puedan proyectar sobre él, además de darnos el valor protagonista, sitúa su dimensión frágil, cambiante y desde un punto de vista educativo modulable, ¿no? o modificable. Y claro, esto sitúa un tema que reconozco que no cala en todos los foros, y es cómo encajamos aquí la visión histórica del tiempo, lo que llamamos contemporáneo, es decir, la cultura viva que se está haciendo ahora mismo, que esa artista de ahí está exponiendo en la sala municipal o en el centro de cultura, que es una respuesta del artista al tiempo en el que vive, que la concebimos yo soy historiadora del arte, ¿no? Por la concepción lineal del tiempo y además segmentada, en la que hemos ido aprendiendo el conocimiento histórico, en este caso histórico-artístico. Entonces, el presente es como si fuera otra cosa distinta del pasado, ¿no? Entonces, me gusta mucho más esta metáfora del tejido patrimonial en el que el presente no solamente tiene algo que incorporar a ese tejido, sino que además la aguja con la que va a tejer va cambiando y además el tipo de tejido que sabe hacer también cambia, ¿no? Entonces, las posibilidades de tejer son muchísimas
y además son educables, que es en lo que nos... Entonces, claro, de alguien que no sepa hacer, como decía mi madre, un punto bobo, un punto del derecho, un punto del revés, a alguien que hace realmente tejidos muy complejos, ¿no? Y que además incorpora una mirada y un hilo propio, porque yo creo que quizá con el arte COVID es cuando he tenido la sensación, yo ahora que formo a maestros, que ellos entienden el sentido, el porqué de una creación es decir, están entendiendo, porque están viviendo la misma situación, son conscientes de ella y además les preocupa que alguien sea capaz de tener una mirada creativa a eso que ellos viven con una mirada cotidiana, ¿no? O si queremos simplemente analítica o descriptiva. Y están viendo cómo eso aporta una forma de conocer del mismo modo que el humor, que se entiende bien, ¿no? Pues como a veces pues las creaciones COVID tienen ahora ya pues yo sigo 2 museos de arte COVID y hay un montón de seguidores que no son especialistas, simplemente son personas que les gusta ver otra forma de procesar lo que está pasando. Creo que ahí empieza por primera vez a haber una cierta conexión, porque no hace falta explicar. O sea, yo comprendo el sentido, reconozco algún valor y por tanto no lo rechazo. Eso es la secuencia de la que también os daré algún apunte. Por lo tanto, yo creo que lo que os decía antes, vamos a ver si, por situarlo ya en algo concreto, vínculos y valores. Bueno, pues yo creo que jugando con esa metáfora, lo que genera el vínculo, o las ganas de tejer, si queremos, o el impulso, son los valores. Es decir, si algo para mí está en peligro de destrucción, ese interés en que se reconozca su valor es lo que va a hacer que yo tenga un impulso de actuación. Vamos, si queremos hablar en términos de palabra y acción, ¿no? Sobre el texto, pero sobre la ejecución, sobre la actuación. Eso que aquí, en este texto vuestro, tanto reclamamos, ¿no? Que es cómo conseguimos que tengan ganas de actuar, que tengan ese impulso de querer hacer. Yo creo que si no hay valor, no hay impulso. Si algo no vale, no me afecta, no me preocupa y no me ocupa, ni voy a dedicar un solo segundo porque no reconozco, no soy capaz de atribuirle ningún tipo de valía como para merecer mi tiempo. Es casi de sentido común, ¿no? Pero esto en educación patrimonial nos da una pista de si yo soy capaz de que mis alumnos identifiquen valores en algo, aunque sean incipientes, aunque sean intuitivos. Esto ya va a ser un elemento que, digamos, rescatan del conjunto y les va a interesar, y incluso ya si ven que digamos que que está en peligro, pues van a actuar, ¿no? Y es lo que pues pasa en muchas actuaciones. Otra idea que también está desarrollada en este manual que os digo, que os dejo en el enlace aquí en la presentación, de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué es importante la forma de concebir el patrimonio? Porque de cómo yo entienda el patrimonio, conceptualmente, voy a definir un modelo de educación patrimonial. Y esto tiene un desarrollo amplísimo en la literatura científica, no puedo tampoco profundizar, pero aquí os he destacado 6 categorías, ¿no? Casi se entienden por sí mismas, por eso no voy a profundizar, pero estamos del patrimonio como objeto al patrimonio como vínculo. Y entre tanto hay como escalones conceptuales, que es el patrimonio como texto, como contexto, como símbolo, como extensión, que es esa idea que os planteaba. Y de estos planteamientos teóricos surgen, porque si yo entiendo que el patrimonio es algo que tiene valor y que mis alumnos lo único que tienen que hacer es escuchar la información que yo les doy sobre el valor que tiene, me situaré claramente en un modelo transmisivo. Pero si yo lo que quiero es que creen una comunidad que sea capaz no solo de identificar valores, sino de actuar, de autogestionarse para dirigir actuaciones, de autoasesorarse o de integrarse digamos, en elementos de la administración que tengan esa potencia, estaré en un modelo comunitario. Lo que no puedo conseguir de ningún modo es que alguien sienta que un bien es referente identitario si solo transmito información en torno a él. Vuelve a ser de sentido común, pero muchas veces, y de forma inconsciente, pues si uno va a una exposición en un museo y ve la propuesta educativa, se está dando cuenta que hay una cierta incongruencia, es decir, que probablemente los objetivos pretendan que alguien valore, pero lo único que están dando es información. La información por sí misma no transmite valores. Si acaso, como si fueran mandamientos. Esto es muy valioso porque es una representación, pues por ejemplo, de las primeras representaciones del románico. ¿Y qué? Eso no es suficiente para que un niño de 8 años o 10 lo valore.
O sea, el proceso de atribución de valores es un proceso activo donde ellos tienen que ver la necesidad de atribuir y no se llega a ello, y esto lo tenemos más que demostradísimo en la evaluación de programas de educación patrimonial, no se llega a ello transmitiendo. No se llega porque la transmisión solo consigue dar información y como mucho llegar a que se comprenda, pero no a que se valore. Bueno, por tanto, veis que de cada planteamiento conceptual de patrimonio va a haber un planteamiento educativo. Pues hablamos del modelo transmisivo, comunicativo, todo esto está muy caracterizado ya en las publicaciones. En este libro también lo hacemos, ¿eh? Interpretativo, simbólico, identitario, comunitario, son etiquetas. Pero es verdad que al desarrollar el modelo uno ve claramente las claves de un modelo comunitario que están en la Convención de Faro, tampoco inventamos nosotros nada, por supuesto. Y dónde se ponen los acentos, por así decir. Los acentos son objetivos y secuencian procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, si uno se agarra bien y busca la consistencia interna de una propuesta, entiende cómo conseguir crear comunidades patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, el caso que se hace en la Universidad en Castellón, no recuerdo ahora, en la Jaume I, que trabajan la idea de comunidades patrimoniales con el entorno. Y entonces, claro, esto es una cosa a medio y a largo plazo, donde hay que saber acompañar y no dirigir. Claro, es que aquí los verbos son muy importantes, ¿no? Bueno, pues los modelos yo creo que sirven para justamente situarse en el mapa de verbos, en el mapa de acciones y no hacer híbridos, ¿no? Un caso muy frecuente, yo he sido alumna de Historia del Arte, mis profesores de Historia del Arte de la carrera entendían que por el hecho de ellos transmitir incluso con pasión el conocimiento de un bien patrimonial, arte barroco español, por ejemplo, eso iba a conseguir que sus alumnos se emocionasen tanto. Entonces, lo que había es lo contrario, una frustración, porque tú estás entendiendo que al otro lado del acantilado hay algo muy potente, o mi profesor de arte contemporáneo en Bellas Artes, que no entendía cómo no íbamos a ver exposiciones. Tú estás en el otro lado sabiendo que debes estar ahí y por seguir la metáfora algunos nos lanzábamos al vacío, ¿no? Y claro, pues vamos a ver exposiciones de arte contemporáneo, pues voy a ver si consigo que me guste el arte barroco y te caes. Y cuando te haces daño, que esa es la frustración que sienten muchas personas, por ejemplo, al ir a ver una exposición de arte contemporáneo, no entiendo nada, no comprendo, luego no puedo valorar, rechazo. En vez de cuestionar a lo mejor mis propios procedimientos, no, yo rechazo la cosa, eso no es arte, es tipiquísimo. Pero esto se puede entender justamente por eso, ¿no? Porque ni siquiera comprende. La comprensión es clave para reconocer motivos de valor. Bueno, por lo tanto, muchos fallan por eso, porque no consiguen, ¿no? Si tú quieres que yo valore, establece mecanismos que casi todos son experienciales de puesta en valor. Por ejemplo, llévanos a ver una exposición de arte contemporáneo. Genera experiencias de disfrute. Da claves que permitan entenderlo para que yo no lo rechace porque es absurdo, ¿no? Que es uno de los principales. Y a partir de ahí, permite que cada uno, por ejemplo, encuentre conexiones con determinadas obras y ciertos puntos de interés. Y eso es una vía de enganche que yo, por ejemplo, utilizo con mis alumnos con el arte contemporáneo, ¿no? Siempre hay algún artista que se ocupa de lo mismo que tú te preocupas. Vamos a empezar por ahí. Y estamos hablando otra vez de vínculo. Y además es un vínculo a veces que es extensivo. Yo lo he visto con alumnos, ¿no? Me dicen, no sé muy bien qué hay en el arte contemporáneo, pero hay algo que a mí sí me ha empezado a interesar. Eso es una vía de continuidad. Y, por supuesto, nosotros no podemos cerrar todo. Empezamos generando, digamos, que inercias. Esas inercias tienen que seguir. Nosotros esa pretensión de, en una propuesta de 10 horas, en un museo o en el aula, de conseguir ya que sientan que son todos... Eso es absolutamente imposible y es poco realista y, además, casi que no tiene sentido, ¿no? Esto también es una cuestión de tiempo, de fases. Bueno, aquí entra otro tema clave, que es la sensibilización. Bueno, esta es la secuencia que pues, desarrollé en mi tesis. Solo quiero que veáis cómo esta secuencia, que es de sentido común, que yo no inventé nada, solo que sí me interesaba esa cosa, la que se llamaba, cuando yo hacía la tesis, sensibilización, y yo me preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo se mide? ¿Por qué hay una propuesta en el aula que yo trabajaba en Gijón, por ejemplo, de sensibilizar a los alumnos? ¿Cómo saben que no son sensibles? ¿Cuánto de sensibles se es? ¿Cómo saben que después de la intervención son más sensibles? ¿Qué es esto de la sensibilización? O sea, me volvía loca, ¿no? Entonces, es un poco un intento de poner orden.
Debo confesar que en el proyecto que estoy actualmente, a esto ya lo estamos, como dice el metodólogo que hay, sometiendo a todo tipo de pruebas y voy a demostrar que esta secuencia hay que cambiarla porque no es del todo correcta. Pero bueno, esto es otro asunto, pero también para que veáis que ha podido servir, pero tiene fallos, ¿eh? Pero sí es verdad que uno es sensible cuando reconoce el valor de algo. Solo si vale, que es lo que os decía antes, merece mi acción. Y una vez que soy sensible, y esto es la parte de tendencia, inercia, esa es la parte de acción, tiendo a cuidar. Claro que sí, si algo tiene valor, aunque sea la iglesia del pueblo, el otro día vi en un pueblecito no me acuerdo, era en Castilla y León, que iban a tirar la casita de la estación de tren, que no tenía valor en términos histórico-artístico, de ningún tipo, más que vivencial para ellos, nada más y nada menos, fue suficiente para que han movido Roma con Santiago para que ahí se haga un centro cultural. Pero porque sus vidas estaban asociadas al tránsito que supone una estación de tren. Bueno, eso solo lo puedes hacer si reconoces algún tipo de valor. Y para la memoria de la comunidad, para no quitar un escenario clave en la historia de vida, y eso merece la acción. Por eso creo que la sensibilización es un punto clave para que empiecen inercias de actuación, ¿no? Tiendo a cuidar lo que tiene valor, tiendo a disfrutar de aquello que se ha cuidado y además tiendo a transmitírselo para que otros disfruten. Ejemplo, voy a ver una obra de teatro, leo un libro, voy a ver una exposición y yo, si he sentido una experiencia, digamos, positiva y reconozco algún tipo de valores y creo que es un foco de disfrute, sí voy a elegir a alguien a quien le digo, oye, vete a verlo, ve esta película, lee este libro. Es un acto cotidiano que solo haces con aquello que tiene valor. Es que esto que digo es muy de sentido común, pero es que sirve para que no demos saltos y no nos pasemos ningún peldaño, porque pretender que alguien valore algo, es lo que os decía ahí, solo porque yo se lo dé a conocer, es saltarse la comprensión. A mí me tienes que demostrar por qué vale. Al menos alguna clave. O me tienes que poner en situación de que yo la encuentre. O me tienes que dejar investigar para que yo decida que tiene un porqué. Aunque sea es importante para mi abuela, es importante en mi familia. Eso a mí me sirve, me sigue sirviendo para no saltarnos ningún paso. ¿Por qué creo que esto es importante? Ya voy a ir un poco al plano de la gestión. Porque esto está recogido en el Plan Nacional. O sea, nosotros hablamos de conocer para comprender y respetar. Entonces, jugamos con esta idea y organizamos el Plan Nacional en función digamos, de esta secuencia. Y esta la podéis ver en el propio plan y también aparece en la Comunidad de Madrid. Porque sirve para que situemos las actuaciones en un punto, digamos, de sentido común casi, de lógica, de secuencia de patrimonialización, ¿no? Y sobre todo para que no demos saltos al vacío. O sea, pretender que los niños del pueblo, por el hecho de ser del pueblo, sientan que es suyo algo, si no han podido ni siquiera disfrutarlo, nadie se lo ha transmitido, no ha sido cuidado, no escuchan o viven situaciones de valoración, es como dar un salto al vacío en el que te caes y te haces daño y no te quieres volver a tirar, que ese es el problema. O sea, hay gente que por extensión rechaza todo el arte contemporáneo, por ejemplo, por una mala situación con una experiencia de visita a un museo, ¿no? Entonces ahí el poder y el peligro de actuación desde lo educativo es muy, muy delicado, yo diría. O sea, una mala intervención en educación patrimonial genera rechazo a veces de toda una generación, ¿no? O la falta de intervención también, o la falta de abordar contenidos curriculares. Bueno, idea importante yo creo que para esto. La sensibilidad, como tal, es un constructo muy difícil de medir, pero sí se puede medir la conducta. Aquí ya me sitúo en el plano de la academia, por así decir. A nosotros nos interesa lo que se pueda medir. Medir la sensibilidad solo se puede hacer si yo identifico comportamientos y esos comportamientos los puedo medir. Aunque esto no sé cuánto mide, sí sé que estas actuaciones de ecce homo, se escribe su nombre con carbón sobre una pintura, confinamiento, todas estas noticias son indicadores de falta de respeto, que por tanto supone una falta de reconocimiento del valor y una actuación de descuido, si queremos jugar con la secuencia, de falta de cuidado, incluso de agresión. Pero eso a mí me da pautas de cómo revertir el proceso, ¿no? Entonces, está claro que alguien que pinta en una pintura prehistórica no la valora, porque su actuación evidencia una falta de sensibilidad. Por esto mismo que os decía. Porque si no pasa esto, que es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué hay que hacer para salvar el patrimonio? Asociación de vecinos de no sé dónde, la historia del Cabañal, no sé, en España hay un montón de ejemplos de
actuaciones donde la voluntad surge de un colectivo, llámase pueblo, barrio, ciudad, plataforma, asociación, que ve que algo que tiene valor peligra y automáticamente actúa y se organiza. Entonces, yo creo que la secuencia sirve para explicar todo esto. Bueno, aquí no puedo entrar, pero claro, cada parte de la secuencia es, y así esto es conocimiento propiamente educativo, conocer. Hablamos de conocer el patrimonio como una cosa, como si todo el mundo supiese, vamos a dar a conocer. Pues espera, parémonos, al menos parémonos en qué tipo de saberes, qué es saber de algo, qué es saber de arte, qué es saber de patrimonio. Por lo menos estos, hay más, yo he intentado hacer una síntesis. ¿Y cómo accedo a él? Porque del tipo de saber tiene que ver también, o cómo accede a ese tipo de saber, las vías de acceso. No es lo mismo un conocimiento actitudinal, o sea, por ejemplo, una actitud de respeto hacia, la forma de conseguirla tiene que ver con determinadas vías de acceso, pero al mismo tiempo la cognición es limitada, pero la emoción tiene otra vía de desarrollo. Es decir, que todo esto a nosotros nos da ya pautas para operativizar todo, la parte solo de conocimiento. Procedimientos de mediación. ¿Cómo yo consigo que tú, alumno de, pues eso, de cuarto de la ESO, sientas emoción con una visita por la ciudad? ¿Qué vías de acceso al conocimiento voy a poner en marcha y qué tipo de saber me voy a centrar? ¿En qué tipo de saber? Claro, todo esto empieza a desplegar un conocimiento que ya aquí sí, todos estamos en educación, hay que reivindicar que es técnico y sobre todo se puede medir, porque esto se traduce en aprendizajes. Y los aprendizajes procedimentales, y esto la literatura en educación y psicología es amplísima, no se miden igual que los actitudinales. Una de las principales conclusiones en evaluación de programas, en la parte de aprendizajes, es que medimos, fijaos qué cosa más terrible, aprendizajes actitudinales con herramientas de medición conceptual, por decirlo bruto. Si sabe más datos con conocimientos factuales, significa que respeta más, pero si son elementos distintos, el respeto es una conducta, un comportamiento que se mide y los conocimientos conceptuales se recogen, se reproducen, por ejemplo. El tipo de prueba, por así decir, no tiene nada que ver. Y estos errores llegan a conclusiones equivocadas, ¿no? Bueno, ya nos digo los experienciales. Pero ¿cómo voy a medir yo una experiencia con una prueba de satisfacción? Con una prueba de satisfacción de público, de visitantes, lo que mido es el concepto que ellos tienen de lo que ha pasado. Eso no es medir la experiencia. Eso es el procesamiento de la experiencia. La experiencia casi siempre se mide con métodos observacionales, de registro amplio, donde uno y un colectivo, no solo uno, observa el comportamiento y es capaz de interpretarlo. Si yo a ti te pregunto qué tal ha sido tu visita al museo, me dices, fantástico, me lo he pasado muy bien, además suelen ser muy complacientes, ¿no? Digo, el público ya es sensible, muestra una actitud de respeto. Estamos midiendo como cosas diferentes. Entonces aquí sí es importante empezar a desplegar toda la secuencia, ¿no? Comprender, no puedo entrar ahí, pero la comprensión, y ahí es donde creo que falla la secuencia, creo que el conocimiento y la comprensión casi siempre van automáticamente unidas, ¿no? Vamos a decirlo en sentido como muy coloquiales, los porqués. Si algo no responde a ningún porqué, no tiene sentido, es absurdo, lo rechazo. No, por tanto, no lo puedo valorar. Es que no sé qué pinta esto en un museo, ¿no? Me dicen a veces mis alumnos al principio de asignatura, pero si esto es un urinario, esto es simple. Entonces están tirando de preconceptos, incluso prejuicios, lo atribuyen, digamos, a una pieza que no responde a ellos y a partir de ahí hay un rechazo, ¿no? Fijaos. Entonces, en la medida en que vamos trabajando, solo os pongo unos poquitos. El porqué biográfico, el porqué en el tiempo, el porqué histórico, el porqué geopolítico, el porqué social, el porqué estético, me da igual, hay tantos. Eso hace que tengan motivos para darle sentido al menos. A mí no me gusta nada, ¿no? Que a veces se confunde el plano del gusto personal con... Pero reconozco que tiene valor estético. Reconozco que en su tiempo tuvo que surgir porque lo que venía antes y lo que vino después, es decir, la línea del tiempo se explica solo con esa parte de la secuencia, lo que sea. El sentido biográfico, ahora ya entiendo el artista porque hacía lo que hacía, ¿no? Bueno, incluso el arte que no se rechaza, Velázquez, por ejemplo, artistas que todos ellos inequívocamente dicen que es un gran artista de la humanidad, dicen en mis alumnos de magisterio. ¿Por qué? O sea, el valor, o sea, la dimensión biográfica en este caso la desconocen por completo, pero el sentido en el tiempo también, los verdaderos valores que la historiografía le ha atribuido tampoco.
es simplemente una especie de impregnación de un valor atribuido que recoges casi por impulso. Y dices, pues vale mucho, no sé por qué. Ni siquiera las meninas, que es una de las piezas que ellos también reconocen una gran obra de arte de la humanidad, no saben por qué. Entonces me preocupa tanto cuando reconoces un valor pero no sabes por qué, que cuando lo rechazas, o sea, lo infravaloras y no sabes por qué. Entonces la comprensión yo creo que es clave, ¿no? Después los valores son cambiantes, no son estables. Esto es donde nosotros empezamos a actuar, porque son vulnerables y frágiles, es necesaria la educación. Porque no solo es uno, nos hemos centrado a veces en 3 valores dominantes, pues el estético, el histórico, el temporal, el social, 4, pero se nos han olvidado todos los que de momento podemos ir trabajando y van a aparecer otros, ¿no? Por ejemplo, el valor identitario se ha trabajado muy poco. Esto es solamente un abanico de algunos con los que claramente y a partir del análisis de esos textos que os he dicho podemos trabajar, ¿no? El instrumental, económico, formal. Estos los hemos caracterizado en el plan de la Comunidad de Madrid y son valores que se utilizan para definir determinadas propuestas educativas. En esta propuesta educativa vamos a trabajar el valor social, identitario y relacional de la localidad de, yo qué sé, ¿cómo se llama? En la que estamos trabajando ahora, de, bueno, Lozoya. Es decir, que aquí, en este concreto. O, bueno, en este colectivo vamos a centrarnos en la dimensión espiritual porque tiene que ver con elementos religiosos, pero también con un acontecimiento del pasado, de la memoria inmaterial. En este nos centramos. Es decir, que el valor se incorpora a la propia objetivación de la propuesta. Yo creo que esto es muy, muy interesante. Todo esto está en... Bueno, y ahora me queda muy poco tiempo para explicar el mapa complejo de la gestión. Pero sí, con esto me sirve 2 apuntes. Tenemos la legislación, que es en la que ya he visto que también habéis trabajado, y además estamos ahora definiendo justo los contenidos curriculares de la nueva ley. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Educación No Sin Artes, que estamos ahora mismo, he tenido el lunes una reunión y estamos trabajando directamente con personas del Senado y del Congreso en propuestas que tienen que ver con la educación patrimonial, porque hay sensibilidad ahora mismo. Hay una persona que lleva, por ejemplo, el consejo escolar, que es profesora de secundaria, ha sido profesora de secundaria y tiene sensibilidad a esto. Y creo que es un momento en el que se puede hacer algo. O sea, por eso yo creo que esto no estamos hablando ahora mismo del pasado, sino estamos gestando una nueva ley. Al margen de lo que piense cada cual de la nueva ley, es cierto que se están gestando los contenidos curriculares. Y aquí hay movimiento. Y el patrimonio, esencialmente, que está a nivel estatal concentrado en educación artística y en conocimiento del medio, bueno, la parte que hemos llamado sociales, de muchas formas, pero vamos, en el ámbito de la historia, geografía, historia del arte y educación artística y visual. Y es ahí donde tienen que incorporarse al menos aspectos clave de las competencias. Y el patrimonio cultural sé que en esta reforma va a tener más importancia que lo que había tenido en la anterior. Entre otras cosas porque la educación artística, por ejemplo, vuelve a ser una asignatura fundamental y no optativa, en definitiva, ¿no? Bueno, entonces la legislación es un instrumento clave, pero no solo en educación, sino en patrimonio. La Comunidad de Madrid, que sabéis que tiene su ley, en revisión, tiene un artículo que ya desde hace unos 6 o 7 años, antes de empezar el plan de educación patrimonial, se titula La educación patrimonial. Que yo sepa, es... digamos, tal cual lo desarrollan con el plan, con el observatorio y demás, es la única norma que lo tiene tan fijado, pero no está aprobada, o sea, está en todos los borradores. Por tanto, legislación educativa y legislación patrimonial. Pero, claro, también os he intentado demostrar cómo todo el conocimiento que genera la ciencia, no yo, la ciencia, quiero decir que esto no somos una persona ni un grupo, esto es una ciencia, o sea, un conocimiento internacional que va en una dirección y que forma parte de un sistema. Y toda la investigación, por ejemplo, lo que hemos hecho en evaluación de programas, ha servido para justificar la necesidad del Plan Nacional, en el que se han incorporado 4 estudios cuyas conclusiones han servido para identificar. Es lo mismo que estáis haciendo, ¿no? En gran medida vosotros. Eso, a su vez, genera instrumentos de gestión, Plan Nacional, Plan Autonómico, que si la Administración no quiere, me lo habéis dicho antes muy bien, no se hacen. O sea, el Plan Nacional se hizo porque María Domingo Fominaya estaba en la dirección de la área de difusión con un director que era Alfonso Muñoz, en ese momento del Instituto de Patrimonio, que creían que tenía que haber un Plan Nacional de Educación Patrimonial. Y ahí encontraron la propuesta nuestra, y no al revés.
Es decir, yo dije en las conclusiones de mi tesis, en España tendría que haber planes como el que dice, esto va a ser imposible, pero es alguien en la administración que tiene el poder de ejecutar eso, de separar, de generar una partida en los presupuestos generales del Estado y de que esto haya cofinanciación de proyectos anualmente. Por cierto, plan en el que Galicia fue muy activa, siempre ha tenido 2 personas representantes de, en este caso, de patrimonio, y de las pocas comunidades en las que iba la directora general de patrimonio a las reuniones, y debo decir que en esa comisión que trabajamos 1 año y pico, Galicia fue una de las comunidades más activas, ¿no? Y Manuel Chaín también tuvo un papel muy importante aquí en la Asunta. Entonces, bueno, hay otras que ni estaban, pero se invita a todas. Sabéis que los planes nacionales, las comisiones integran al Estado con las comunidades autónomas, representantes de las direcciones generales con competencias en patrimonio, por ejemplo, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban, porque en tráfico ilícito sabéis que también tienen mucho que decir, y de hecho los primeros cursos que se han hecho es para Guardia Civil, algunos de los, o para formación de periodistas, por decir algo, que decir que esto es muy amplio, ¿no? Pero es alguien que dice, vamos a hacer un plan, que supone pagarle el desplazamiento a las personas que vienen y nada más, y que ahí se geste algo y que haya una partida de presupuestos. Y creo que es la que tiene el poder de operativizar. Y en el caso de Madrid, influyendo en la legislación. Por eso digo que a veces el ciclo se cierra, ¿no? Bueno, y es aquí donde aparece todo lo que os he ido contando. Sabéis que España, no tengo que explicar aquí la diversificación de funciones, pero a veces pues uno se mete en normativa estatal, autonómica, de patrimonio, de educación, concreciones curriculares, y después ya llegas a nivel de centro, y en lo que sí es verdad que tiene que haber, digamos que tiene que estar alineado, ¿no? El Plan Nacional de Educación Patrimonial, por tanto, integra el observatorio. Para mí esto es importante porque el observatorio en realidad es la consecuencia de financiación del Estado, de la agencia estatal de investigación que se llama ahora, otros ministerios, a una idea. Por tanto, con fondos públicos, y yo entendí que si yo dejaba de coordinar estos proyectos, se tenía que hacer cargo, en este caso, el Ministerio de Cultura. Por eso es que el Plan Nacional incorpora el observatorio como algo propio del plan, no mío. Yo creo que esto es importante porque uno genera una idea financiada con fondos públicos que debe al menos volver a los fondos públicos. Y yo creo que eso se entendió muy bien y, de hecho, pues el observatorio pues hace un análisis periódico. Ahora hay un parón por cuestiones políticas, pero bueno, análisis periódico digamos, de la producción educativa en términos de patrimonio. Tiempo de trabajo de 2011 a 2013. Quiero esta imagen para que veamos cómo esto es toda una conjunción de personas trabajando, como estáis haciendo ahora, reuniéndonos una vez al mes, pero con grupos de trabajo, con intercambio de correos, con muchísima... Pero a mí sí me dieron la posibilidad de elegir 2 expertos externos del ámbito académico. Y elegí a Chema Cuenca y a Alex Ibáñez porque yo entendía que estaban en la línea de tesis en educación patrimonial frente a otras que podían estar en la anterior en didáctica del patrimonio. Entonces yo creo que aquí la función de los expertos es importante. En el plan de la Comunidad de Madrid también pude elegir a las personas que integraban la comisión, excepto 2 que venían del ámbito de la administración. Y aquí elegí a un profesor de secundaria que ha llevado a cabo proyectos de innovación en educación patrimonial basado por proyectos. Creo que él iba a incorporar una visión muy aterrizada. Una persona que trabaja con personas mayores en Madrid en educación patrimonial. Ángel Portolés, que trabaja en comunidades patrimoniales con Castellón y está en el foro de seguimiento de la Convención de Faro. Es decir, personas ya como muy aterrizadas en la parte de implementación. Bueno, estructura ya por cerrar. Planes nacionales, muy simple, como todos. Principios metodológicos. Toda esa teoría que he intentado apuntar y que la habéis desarrollado en el propio plan. Que se concretan en objetivos, que se desarrollan, en este caso, en 3 programas y los programas se articulan a través de líneas de actuación. Eso es un poco la estructura. O sea, objetivos, programas, líneas. Los principios metodológicos, estos están desarrollados. Os he hablado de casi todos. Sensibilización es de los más importantes, pero yo creo que tocamos uno que aquí encaja muy bien y por eso lo he entresacado, el de rentabilidad. Hartos ya de la rentabilidad, digamos. El lenguaje sobre rentabilidad, en una de las comisiones de trabajo del Nacional, hablamos de, intentamos explorar un poquito más esta idea. Entonces decíamos, efectivamente, la rentabilidad que aporta un plan de educación patrimonial es en términos sociales, culturales e identitarios. Esto, si quieren otros, lo pueden traducir
en datos económicos, de crecimiento, lo que queramos, hay muchos análisis, pero a nosotros nuestra actuación, ya paro, nuestra actuación llega hasta la rentabilidad social que se desarrolla la idea cultural identitaria. Esa es la que la educación puede acometer, por así decirlo, ¿no? Y claro, vosotros abordáis cuestiones de turismo, y nosotros también abordábamos el tema de la interpretación del patrimonio, ¿no? Que es verdad que son zonas que ya se aproximan a otras que buscan otros adjetivos de rentabilidad, pero no nuestro es esa, social, cultural e identitaria. Bueno, pues con esa línea, programas solamente para que veáis cómo hay uno en investigación, no en patrimonio, esto nos ha costado la vida, que no investigamos en patrimonio, investigamos en educación patrimonial, porque vienen otros planes, es decir, tenemos una propuesta de patrimonio inmaterial, no, nosotros es en todo caso el asesoramiento que se hace a otros planes en educación, luego ahí difusión, transmisión, todo esto lo concretamos, ¿no? Y para nosotros es muy importante la formación, que la tocáis muchísimo, me parece clave en este plan, pero que, por ejemplo, el de Madrid la ha cometido mucho más en detalle. Formación de todos aquellos que tengan algún tipo de intervención, influencia o entre sus manos elementos patrimoniales que puedan estar en situación de educar o enseñar. Y por eso os decía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, periodistas, todo tipo de gestores de patrimonio de ámbito formal, no formal, informal. Incluso ahora en una reunión última dijimos, se nos olvidaron los youtubers. Claro, esto suena un poco banal, pero ojo con el poder de influencia que pueden llegar a tener los entornos virtuales o digitales, ¿no? Y esto sí está apuntado, pero de aquella no tenía la potencia, estoy hablando de 10 años, ¿no?, que pueda tener hoy. Y luego, muy importante, la difusión de todo lo que hacemos, no en patrimonio, en educación patrimonial, ¿no? Entonces, esto se traduce en una serie de actuaciones desde unidades didácticas, juegos, apps, celebración de hasta ya 5 congresos, proyectos didácticos, asesoramiento a otros planes. Bueno, hay un sitio, el micrositio del Plan de Educación y Patrimonio del Ministerio, donde explican todas nuestras actuaciones, que llevan paradas año y pico por la situación de pandemia y de cambio de gobierno. Aquí veis que hemos generado actas, publicaciones científicas, propuestas de divulgación. También hemos asesorado a propuestas que ya estaban, que han querido ver si se ajustan a los presupuestos del plan. Entonces, lo que hemos hecho ahí es un ajuste, digamos, de propuestas que ya venían en desarrollo. Y es que Ceuta es una de las ciudades autónomas más activas en la elaboración de este plan. Bueno, ahí veis pues, desde eventos científicos, monográficos en revistas de impacto, pero también en otras de más divulgación. Lo que os decía, unidades didácticas, juegos, concursos para personas con diversidad funcional, concursos de innovación docente, pero claro, todo esto tiene que tener continuidad en el tiempo, ¿no? Esa es un poco la clave. O, por ejemplo, creaciones artísticas, que como subiré la presentación, si picáis podéis ver pues, un cortometraje que en realidad es un artista contemporáneo trabajando sobre la idea de vínculo en la piel. Es precioso, ¿eh? Y ya por último, el plan de, cierro, es un minutito, el plan de educación de la Comunidad de Madrid para mí es como la maduración del estatal, porque las personas que participaron, fijaos, María Domingo inició el plan en la Comunidad de Madrid, en el Instituto de Patrimonio. Va a un puesto superior en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Patrimonio, e inicia el plan en la Comunidad de Madrid. Después vuelve al Instituto de Patrimonio de número 2, de su directora general adjunta, y deja en la Comunidad de Madrid el legado para que la persona que ocupa su puesto, que es David Rejano, haya asumido, porque vivió también la gestación del Nacional, la necesidad de un plan en la Comunidad de Madrid aterrizado completamente en territorio. Yo creo que este plan, para mí, que participan los dos, es un puesto más, es mucho más simple en la formulación, en los objetivos, pero tiene mayor inversión, una persona dedicada a su gestión y a su seguimiento y actuaciones más tangibles. Veis que hay objetivos y programas, lo mismo que en el estatal. Pero programas mucho más simples, ¿no? Pues el de coordinación y cooperación institucional, formación de agentes de educación patrimonial, una línea que trabaja en la calidad, definición de estándares, investigación, inclusión social, bueno, pues innovación y difusión de proyectos. La secuencia está completamente desarrollada y hablamos de ella. Hemos hecho un libro que está descargable, que es un manual para que lo han distribuido en todos los centros educativos públicos, privados y concertados, un ejemplar físico, la tirada está calculada para eso,
a los autores nos han dado 2 ejemplares, a todos los museos y espacios de patrimonio de la ciudad y tienen un ejemplar físico, pero también se puede descargar. Me parece que llevan 80 y pico mil descargas, porque claro, esto se ha conocido en otros ámbitos internacionales y es útil para cualquier contexto, aunque está focalizado en el desarrollo del plan. Bueno, pues esta propuesta va acompañada de un plan de formación y ahora ya estamos trabajando en un plan de capacitación de agentes patrimoniales en el que, claro, es Comunidad de Madrid. Y entonces vamos a trabajar a todos los agentes de todas las localidades de la Comunidad de Madrid que tienen competencias y que pueden establecer algún tipo de intervención en la gestión de patrimonio. Decía yo, vamos a llamarlo el curso CAP, ¿no? De curso de capacitación de agentes patrimoniales, para crear, digamos, que propuestas que, digamos, utilizando esta guía como estímulo, no es otra cosa, puedan realizar actuaciones que también van a ser objeto de algún tipo de concurso. Concurso que tiene que ver con la visibilización, por supuesto con viajes culturales, depende de los colectivos a los que se dirijan, ¿no? Pero fijaos que esto es solo una primera parte. Hay un curso a agentes patrimoniales y otro a docentes y otro a educadores de ámbitos no formales. Porque esto, si no, entonces los docentes a través de los centros de formación de profesorado. Hay un convenio con la Consejería de Educación y ya llevamos 4 cursos en CEFIES, por zonas de Madrid. Por lo tanto, no es lanzar un manual y ala, ahí te las apañes, es calcular la formación necesaria del que habléis muchísimo, y yo plantearé algún tema de debate esta tarde, pero insistiendo en la calidad de los diseños, en cómo medir la calidad del diseño. Planteamos una escala que viene de la investigación para que tú testees, por así decir, si tu diseño cumple con unos estándares mínimos de un diseño de educación patrimonial, que no es un diseño en salud, es en educación patrimonial. Cómo planificar toda la implementación y cómo medir los resultados. O sea que creo que esto tiene que, de alguna manera, medirse. Si no hay medida, la buena voluntad no sirve en educación, del mismo modo que no sirve en medicina. Y esto ya son 3 proyectos que tenemos con ellos, que es una propuesta, es un juego en el que vamos a recorrer todos los bienes declarados, bienes de interés cultural y otras categorías, a través de un juego de respuestas atractivo de recorridos, ¿no? Que no sea de contenido solo, sino de estímulo de visita y de estímulo de interacción, y que permita a los usuarios volcar documentación sobre esos bienes, ¿no? Es una mezcla de red social con juego de preguntas y respuestas, pero exploratorias muchas de ellas. Después, un MOOC, que es un curso masivo online que tiene que estar abierto de forma masiva y que es de iniciación a interesarse por la educación patrimonial. Y después un taller que se titula Patrimonio al vacío, que jugamos con la idea de patrimonio como objeto y patrimonio como vínculo. Y vamos a plantearlo en el Espacio Cultural del Águila, donde se va a hacer esto todo está en fase de planificación, pero avanzada, ¿no? Va a haber una exposición inicial, después un taller participativo y al final vamos a acabar con una exposición de los propios participantes del taller. La idea es que eso cree un núcleo de trabajo en educación patrimonial, algo así como comunidades patrimoniales de la Comunidad de Madrid, vamos a decirlo, pero centradas en la idea de educar, ¿no? O sea, es como que ellos ven la necesidad de que las personas interesadas en la educación patrimonial se unan en una comunidad y a su vez estimulen a otros que no lo están, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura. Bueno, he ido muy rápido, perdonadme, porque quería por lo menos lanzaros todo el mapa de lo que se está haciendo. Obviamente vamos a tener tiempo de desarrollar mucho más estas ideas. Bueno, me he comido un poquito, 8 minutos, yo he empezado hoy 10, me puse 10 y me he comido 8 minutos. Pero bueno, estoy a vuestra disposición para aclarar o desarrollar alguna idea que a lo mejor haya dejado como explosión ahí. No sé si me bajo y ahora... Ah, que me quedo aquí. Vale. Como estéis más cómodos, vamos, yo me apaño. Como si queréis que me siente ahí, vamos hablando, ahí mismo, vamos. Vale.
Ah, sí, preguntas del foro, ¿no? De Examen. Vale. Eu, antes de nada, de dar a palabra, agradecerche moitísimo a presentación, o sea, creo que son tantos datos y tan interesantes que, bueno, necesitamos procesar, bueno, será o destes 3 días, pero necesitamos procesar toda esta información, pero particularmente creo que axúdanos moito a centrar polo menos unha parte da mesa, centrada na educación patrimonial. Eu teño algunhas cuestións que quería trasladarche, pero vou a dar antes a palabra, non sei a ti, Juan, se queres preguntar algo, os que estades na sala, ou os que estades por streaming no outro lado. Lembrade que podedes tanto emitir preguntas polo chat como polo correo participa@consellodaculturagalega.gal. Olaya, muchísimas gracias sobre todo pola intensidade, polos datos e pola participación, porque foi moi ilustrativa e eu creo que ademais nos abre entre que eu tendo a falar baixo e tal, non é problema. Bueno, decía que parabéns pola intervención que nos abreu, eu creo que moitas expectativas, e como decía Rebeca, eu creo que quizáis o máis interesante tamén é darse conta de que o que estamos facendo ou intentando facer no foro xa ten un reflexo en moitas cousas que se están facendo fora. É dicir, que non é unha idea que aparece en un momento determinado, senón que é algo que xa está realmente sendo factible de realizarse. A min, a verdade, sucedeume moitísimas cousas, fun anotando ideas. Hai unha que apareceu ao principio, e non sei se supoño que vas a estar de acordo, por lo tanto é unha especie de pregunta para provocar que fales, non? É a seguinte, ao mellor estamos nunha fase na que o que temos que facer é desmaterializar o patrimonio, é dicir, deixar que o que decías ti, de que sexa obxecto, para empezar a materializar identidades ou comunidades, non? En ese sentido, tamén un pouco máis adiante, cando facías o esquema de sensibilizar, conocer, comprender, repetir, valorar, que se levaba a cuidar, etc. E ao mellor un pouco por deformación do que é a visión da xestión. Eu preguntábame en onde poderías meter o acto de motivar, a motivación. Quedaría dentro da primeira columna de conocer, iría a segunda para cuidar ou estaría inmerso dentro da idea de sensibilizar? Yo creo que la motivación es transversal, es decir, la motivación en términos, bueno, hay escalas que miden la motivación, eso está en psicología, lo mide muy bien, pero la motivación es que uno tenga, que sienta la necesidad, o sea, un motivo, de querer hacer algo, de querer actuar, ¿no? Entonces, claro, si os fijáis en la escala, en la secuencia, el hecho de dar a conocer no siempre suscita motivación. Es decir, yo que pues, he sido alumna de Historia del Arte, veía pues, y admiraba a mis profesores como grandes especialistas pues, en barroco, medieval, y además los veía entusiasmados, ¿no? Pero eso a mí no me generaba interés, por ejemplo, por el arte barroco. Bueno, pues recuerdo que el profesor que tenía, se apellidaba Santos, de arte barroco español, estamos hablando de la Semana Santa en Valladolid y la Semana Santa en Sevilla, íbamos por ciudades, ¿no? Y entonces iba tan rápido que nos anotábamos así, nos turnábamos porque era agotador, no se podía seguir lo que él decía y además es que después todo eso entraba en el examen. Bueno, pues como alumnas, y de repente me estaba tocando a mí, de las 3 que estábamos, a anotar, y de repente él que daba datos, era una cosa como muy... una enciclopedia viviente, decíamos, si no los lees, sabe todo. Bueno, y de repente dice, bueno, ¿alguna habéis estado en la Semana Santa de Sevilla? Y digo, ¿alguna habéis estado? Digo, está haciendo una pregunta, ¿no? Paró por primera y única vez en toda la asignatura. Entonces, de repente, claro, lo escuchamos, ¿no? Y decimos, no hay que copiar. Y solo dijo, tenéis que ir, el espectáculo de olores,
colores, movimiento, luz, solo dijo aquello, ¿no? Y entonces yo, que viví esa asignatura como una tortura, fui a Sevilla ese año y me fasciné, y ahí empezó mi interés por la Semana Santa, por ejemplo, como historiadora del arte. Y entonces, fijaos que ahí ha habido, en mi caso, yo soy capaz de ver de una falta de motivación a una motivación. ¿Dónde está la diferencia? En lo que os decía, en el contenido que él ha trasladado y el que ha hecho alusión a una experiencia que yo he decidido vivir. Entonces, a mí lo que me ha dado en el fondo es un motivo para que yo tenga un interés. Por eso no quiero devaluar, porque yo creo que los conocimientos, yo vengo de historia del arte, ¿no? Los conocimientos conceptuales son muy importantes, pero creer que la mera transmisión va a tener como consecuencia una motivación, a veces yo diría que incluso es contraproducente. Es decir, que aquella motivación del profesor de Bellas Artes que nos dijo, id a ver exposiciones. Empezamos 20, que de aquella pues, estaba en quinto de Bellas Artes, veíamos el periódico y decíamos en Bilbao, venga, pues vamos a ver todas las exposiciones. 3 semanas después éramos 5 estudiantes de Bellas Artes, que decían, es que sois artistas, es que os tiene que interesar lo que hacen, porque no entendíamos nada. Entonces nos dejó como a los pies de los caballos, se dice la expresión, ¿no? Haznos un puente, es decir, tu misión no es decirnos que ahí hay algo donde podemos ir, sino guiar de alguna manera, ven con nosotros un día. Él era además crítico de arte y dueño de una galería. Es decir, y era fantástico, él como estimulaba más sus artículos, ¿no? Entonces genera una experiencia, compártela con ese grupo de 20, ¿no? Bueno, no sé si procedería hoy en día, pero en Bellas Artes había así ese clima, ¿no? Entonces él no consiguió lo que quería, consiguió que 20 nos animásemos y 15 desistiesen, y además es que hubo un rechazo. Y yo decía, pero nosotros 5, ¿por qué sobrevivimos? Pues unos por cabezonería, otros por amor propio, otros porque... pero por cuestiones ajenas completamente al elemento de motivación. Por eso digo que la motivación escasamente se consigue solo con la transmisión de contenidos conceptuales, incluso de forma apasionada, ¿no? Aunque a veces la pasión te está indicando que hay un elemento que a ti te puede llegar a apasionar. Por eso creo que puede suceder en el elemento de comprensión, todo me encaja, ahora tiene sentido, en el acto de valoración, pero sobre todo yo creo que en las vías de acceso es desde la experiencia. Esto es muy digamos, de psicología de la experiencia, ¿no? Pero si yo soy capaz de sentir y de decidir, que esa es otra cuestión, yo elijo el elemento patrimonial con el que quiero establecer vínculos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando llevo a los alumnos de magisterio a ver una exposición, les digo que en una primera parte ellos intuitivamente se dirijan a una obra y han aprendido a hacerle preguntas. Las preguntas que le hacen, en el fondo, son preguntas que uno se hace porque le interesa ese asunto, ¿no? Y entonces, luego les doy algunas claves y ahí empieza un interés por la artista concreto. Es decir, igual no le interesa el resto de la exposición, pero esa artista que habla de feminismo, que me pasó hace poco, porque a ella le interesa mucho el feminismo, pues sirvió para que de ahí llega a otra artista feminista, llega al movimiento. Y entonces está enrolladísima con el arte y feminismo. De momento es lo único que le interesa, ¿no? Arte contemporáneo. La mujer ha descubierto un grupo de mujeres que se asocian, de maestras que hacen un proyecto en el aula. Entonces, o sea, a veces el interés lo decide uno. Por eso el patrimonio íntimo, lo que llamamos patrimonio personal o íntimo, es una buena vía de arranque. Porque yo ya tengo vínculos establecidos. No hace falta que los establezca, está. Y si yo desde lo propio soy capaz de tomar conciencia de que yo conservo y custodio el anillo que me regaló mi abuela, que era del baratillo, me decía una alumna, ¿no? Si no tiene valor económico, me decía, pero es sentimental. Claro, pero es que el valor sentimental es el que está motivándote a la conservación, porque es el valor esencial de ese bien. Entonces, claro, esto tiene un trabajo también de análisis de los distintos tipos de valores, pero mueve a la acción. Entonces yo decía... Bueno, siempre cuento la anécdota del calcetín, perdón, no sé si alguno la ha contado, pero a mí me marcó la que más, de ahí salió la secuencia. Cuando yo estaba en un instituto en secundaria, en Gijón estaba haciendo una parte de la tesis, que era con alumnos de cuarto de la ESO. Y entonces, bueno, iba, además de manera muy intuitiva, pues, trabajamos los sobres blancos de patrimonio, porque claro, no les podía hablar de identidad de patrimonio, sino pues de metáforas, que es como yo me apaño bien. Y entonces se me ocurrió decir, de verdad, de manera intuitiva, bueno, mañana traer el objeto más importante, dije objeto, que tengáis en vuestra casa, que no queréis por ningún motivo que os desaparezca, porque para vosotros es
lo más importante que guardáis. Oye, yo pensé que iban a venir 4, porque era una aula no muy motivada. Y todos ahí con su cosa. Entonces vino una niña con un calcetín, en granate, de perlé, muy tímida. Entonces ellos se ponían en el centro, estábamos en U, y decían qué era, esa era mi instrucción, y por qué era tan importante. Yo sí sabía que en el fondo le estaba preguntando por los valores, pero no se lo podía decir así, ¿no? Es, ¿qué es y por qué es tan importante para ti? Entonces ella dijo, bueno, pues esto es un calcetín y es muy importante porque me lo dio mi abuela. Y perdonad, pero un taco, o sea, pero un alumno de clase dijo, pues vaya mierda, así, o sea, no dio tiempo a nada. El maestro, el profesor me miraba como, y encima solo tienes uno y está topotroso, le dijo, ¿y dónde está el otro? Y entonces ella dijo, no, es que cuando mi abuela empezó a hacer el otro murió y yo por eso conservo este. Bueno, claro, todo el mundo, de repente una emoción ahí, fue muy rápido, ¿eh? O sea, esto que cuento ahora en medio minuto me tardó 3 segundos. Y entonces yo sentí rabia, ¿no? Entonces podía haberle dicho, oye, tú conservarás el calcetín o sea, o tú cuida, no hables mal de él, que es importante. No dije nada, solo cogí el calcetín de la niña, una mala leche, y dije, toma esta mierda. Así, entonces el chico se quedó, pero son cosas que haces pues, con 20 y pico años, ¿no? Y puso las manos así, digo, pero no pongas así las manos, esto es una mierda, acabas de decir, ¿no? La otra me miraba diciendo, ¿qué va a hacer con mi calcetín? Digo, toma, ¿qué haces con él? Dijo, no, yo se lo devuelvo a Patricia. ¿Por qué? Porque es importante para ella. ¿Por qué? No, porque tiene valor sentimental. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fijaros qué secuencia, tan banal, pero yo dije, ha pasado de no valorar a reconocer un valor. Y ha pasado, para mí lo más importante, de una falta de respeto, que es la verbal, a un respeto absoluto, que es, digamos, la no verbal, ¿no? Y la verbal, de no dárselo a ella. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha ocurrido? Si yo no le he dicho nada, yo no he mediado más que como... Entonces ahí entendí esa secuencia, porque él la primera vez no comprendía y no sabía cuáles eran los valores. En el momento en el que alguien, y además tú aplicas ahí la empatía, te dice cuál es el valor de un bien y tú sabes que eres capaz además de proyectar ese tipo de valores, ya es sensible. Es como si la primera vez él no fuera sensible al calcetín. Además yo le dije, si tú te encuentras el calcetín ahí tirado y ves que alguien le da una patada, ¿qué haces? Y dice, lo cojo rápidamente, ya jugamos un poco con esa idea, ¿no? Fijaros cómo cambia el comportamiento solo por el hecho de que reconoció los valores. Este macarra de la clase, por cierto, lo que él trajo era el cuento que su mamá le leía de pequeñín. Entonces yo lo desmonté completamente porque, claro, al final eso me lleva a otra idea, ¿no? Los seres humanos conservamos bienes a los que atribuimos valor desde chiquititos. O sea, luego cuando tuve a la niña me di cuenta que guardaba un peluche sin que yo entendiese por qué. Prefería, no había lenguaje, ¿no?, para entenderlo, pero prefería guardar y decía, será por el olor, será por la textura, pero es verdad que lo tiene aún. No le queda ningún peluche, pero el propio cuidado con el que ella elegía, prefería, guardaba, se lo ponía, ha hecho que todos tendamos a conservar ese peluche y entonces ahora ya le cuento la historia de cómo ella lo prefería, no sabe por qué. Pero es verdad que es un comportamiento, o sea, si nos fijamos en el comportamiento, entre comillas, natural de las personas, eso nos da pistas para después trabajar con este patrimonio compartido, común, ¿no? Por eso yo creo que ahí podemos entender, o al menos incluso partir, ¿eh? Por eso este patrimonial vacío va a incorporar a bienes patrimoniales envasados al vacío un proceso de apertura simbólico y de incorporar las lecturas propias que nosotros hacemos pues, con calles, con fuentes, con distintos elementos que va a haber, incluso pues, con piezas que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, eso a mí lévame outra pregunta, así de rápido, e xa Sí, despois, se acaso, mucho, se Rebeca non... Que sería a seguinte. Curiosamente, falas de vínculos, eu non o contei, pero en ningún momento creo que mencionas a palabra memoria. Sin embargo, eu creo que a memoria que pretendes manexar non é nin a memoria xeral, nin a memoria colectiva, que sería esa de que por que son importantes as meninas, por que alguén di que son importantes e, polo tanto, se perpetúa, senón, a partir da experiencia, a memoria compartida, sí, básicamente. Sí, uso la idea de la memoria como metáfora, os hablaba del hilo de la memoria. Sí, yo creo que la memoria es como una especie de depósito que va quedando fijo, ¿no? Inmaterial, en el recuerdo de las personas, es decir, es un elemento intangible por definición. Y además que
a lo que llamamos memoria, que claro, técnicamente desde la psicología pues tendríamos que hablar de qué tipo de memoria, a qué plazo, o sea, en realidad son operaciones mentales que permiten que un contenido se fije y se sitúe en un plano en relación con otros, o sea que técnicamente la memoria se puede incluso medir, ¿no? Pero más coloquialmente usamos conceptos como la conciencia que tengo de, es decir, que es aquello que de algún modo se fija aquí y no se olvida, si queréis pues, por usar el contrapunto que es el olvido, ¿no? Y yo creo que es difícil que se olvide algo que tiene valor, otra vez estamos en lo mismo, ¿no? En cambio, aquello que no tiene valor se nos olvida, aquella exposición en la que no sentimos nada, no entendimos nada, no, si acaso como experiencia negativa, ¿no? Pero el fijar en la memoria, en el recuerdo, de alguna manera puede ser un objetivo de aprendizaje, o sea, que tú tomes conciencia de lo aprendido, en el fondo viene a ser que tú rebusques la memoria del aprendizaje en aquello que tienes conciencia de que está. Por eso, claro, yo decía, una cosa es lo que yo he aprendido y otra cosa es la conciencia que tenga yo de lo aprendido. O sea, este chico, que hoy os he contado el calcetín, no tiene conciencia de que antes no era sensible y ahora sí. Esa se la doy yo con la medición que hago observacional externa como especialista en educación patrimonial. Él lo que tiene conciencia es de que antes ese calcetín era una cosa que no le interesaba y ahora es importante para su compañera. ¿Os dais cuenta cómo no es lo mismo la conciencia del aprendizaje que tenga uno que la que desde el ámbito de la evaluación de aprendizajes en educación patrimonial o psicología aplicada a la educación patrimonial tengamos? Es que por eso los estudios de público a mí me parece que tienen un interés muy limitado, ¿no? Es más, ni siquiera tiene conciencia, o por ejemplo muchos de los alumnos del compañero mío que os decía que ha participado en el plan Pablo de Castro, que ha trabajado con proyectos de educación patrimonial, esos alumnos creen que han aprendido unos contenidos, pero es que resulta que muchos han acabado haciendo magisterio, otros historia del arte. Cuando Pablo hizo la tesis los llamó 10 años después y vinieron todos y recordaban completamente todas las actuaciones, por ejemplo, en un yacimiento arqueológico en Pintia, pues que ellos hicieron, enterraron una especie de cápsula del tiempo con sus patrimonios personales y recordaban con pleno detalle pues aquella experiencia. Entonces, claro, la lectura que hizo Pablo es: he conseguido inmiscuirme, ¿no? Decía de forma, hablando en la cafetería, en su memoria, ¿no? Es decir, esta práctica ha fijado, incluso ha determinado ciertos intereses de estudio. O sea, hay una chica que ahora es maestra del colectivo que hace 12 años, ya han pasado 12, participó con Pablo en uno de los proyectos, que ha llevado un proyecto de innovación en el aula de primaria centrado en educación patrimonial. Entonces, claro, la lectura que hacemos externamente del efecto a medio y largo plazo de esos aprendizajes, fijaros qué importante. Aprovecho para tocar un tema que no he tocado, que creo que sí merece la pena, y es el de la formación de maestros. Porque también lo tenía apuntado para la tarde. Esto de la pescadilla que se muerde la cola, yo creo que la cabeza de la pescadilla es la formación de maestros. ¿Por qué? Porque si tú en las facultades de educación intervienes en las asignaturas que tenemos de didáctica, pues en educación artística, didáctica de las ciencias sociales, en garantizar una formación que a ellos les permita acometer los contenidos curriculares que sí están, ya no os digo en la ley vuestra, Galicia, pero en Castilla y León mismo, ¿no? Ahí hay algo, es decir, no hay una ausencia en la ley educativa, sí hay contenidos patrimoniales, el problema es que no se trabajan, ¿no? Si tú los capacitas para querer hacer lo mismo que la alumna de Pablo, os aseguro que en 2 generaciones, y ya empezando por infantil, 2 generaciones, o incluso si queréis 2 décadas, los niños que salen de ahí ya tienen un interés que va a ir creciendo con su edad y que ya, digamos, que va a influir en todas las, digamos, en la sociedad del futuro. O sea, estos niños van a ser después profesiones, ¿no? Y las familias van a ser influidas por los intereses también de esos niños. Si además es un plan integral que acomete estos espacios patrimoniales y espacios no formales, y por eso creo que ahí es importante los planes de gestión de patrimonio, pero eso, sin una formación de maestros, que son los que tienen a los niños de 0 a 16 años, y ya si entramos en secundaria os cuento, no hacemos nada, porque yo en un estudio que hicimos hace 2 o 3 años, solamente un 2% de los planes de estudios de las universidades españolas, públicas y privadas, pero en especial se concentraban en las públicas, enseñan contenidos didácticos relacionados con el patrimonio. Entonces, esos maestros van al aula y no es que no quieran, es que no saben cómo tampoco, ¿no?
Por eso yo creo que ahí la formación del profesorado, las facultades, hacemos por las que tenemos margen de actuación, que son las públicas, tienen que tener contenidos didácticos, disciplinares relacionados con el patrimonio. No porque lo diga yo, porque lo dice el currículum. Y estoy segura que este nuevo va a decirlo más aún, ¿no? Bueno, nosotros queríamos también un especialista en educación artística, en la formación de maestros, que no lo descarto aún, que se ocupase precisamente de articular esos contenidos patrimoniales y además como agente de acción del centro con el entorno social. Es decir, qué posibilidades hay. Y esta opción está sobre la mesa ahora mismo, en este país. Es decir, que esa figura de mediador con la comunidad, yo creo que en el patrimonio va a encontrar, entre comillas, un aliado. Algo está pasando que se está entendiendo que esto de la educación patrimonial, no sé muy bien qué, porque también me preocupa. O sea, el otro día me llegó una propuesta de una cátedra UNESCO sobre educación patrimonial de unas personas que jamás habían trabajado en esto. Esto también me preocupa porque, no por nada, no por territorialismo, ¿no? Sino porque es un contenido muy específico que en España hay lo menos 5 o 6 grupos y uno está aquí en Santiago de Compostela que están trabajando en esto. En Murcia, en País Vasco, en Valladolid, en Oviedo, en Granada. Y esta era una universidad en la que en particular, entonces van a pedir una cátedra UNESCO y probablemente se la den de arqueología y educación patrimonial. Me pedían mi apoyo y no lo puedo dar. Quiere decir que en todo caso es que es como si yo ahora una cátedra de, no sé, de química inorgánica, pero si es que esto tienes que, es que no saben ni que hay un plan nacional. ¿Cómo puede? Entonces eso indica que este tema sí tiene más interés, igual incluso mediático, del que yo pensaba. Ahí hay que tener cuidado, porque claro, si tienes poder de acción, te dan una cátedra y te vuelves a empezar de cero, y todo lo que estáis haciendo vosotros, que hemos hecho, no sé, algo está pasando ahí. Perdona, no sé si le va a preguntar. Sí. Vale. Bueno, vou trasladar unha pregunta de Bea Comendador, que tamén está na mesa 3, que nos está seguindo por streaming porque está nunha estancia fora de Galicia. Bueno, primeiro quere agradecerche a excelente conferencia que acabas de impartir e interesalle especialmente a última parte que está focalizada na rendabilidade social, educativa e identitaria. Ela quere saber como os formalizan e desde que entidade esa parte de rendabilidade. Hai unha enorme dificultade xa en valorar, xa non só en valorar, senón tamén en recoñecer esa labor de transferencia desde as entidades públicas. Pero como autocrítica cree que temos que aprender a definila e moderala correctamente tamén. Considero que é unha labor fundamental. Sí, esa parte además es una parte que está en desarrollo porque yo creo que tiene mucha potencia. Esa idea de rentabilidad social, cultural e identitaria en el plan la desarrollamos de la siguiente manera. Hablamos en términos de rentabilidad cuando hay un beneficio, ¿no? O sea, cuando se produce en la relación coste-beneficio, es decir, hay un beneficio de algún tipo. Entonces, la rentabilidad social quiere decir justamente que una sociedad, vamos a poner el caso de los maestros, una sociedad educada, entre comillas, adecuadamente, o que aplica los contenidos curriculares o que ejecuta todo un plan de patrimonio cultural, va a ser una sociedad mucho más sensible y este tipo de actuaciones que hemos visto, que eso es lo que sí se puede medir, en teoría disminuirán la agresión al patrimonio de CEOMOS, de pintadas, grafitis, etcétera, y al mismo tiempo se incrementarán las actuaciones en favor de la defensa, de autoorganización, de comunidades patrimoniales, de participación en la gestión, que es algo en lo que insistís mucho, incluso que no se dejen dirigir en determinadas direcciones, o sea, que no dejen que los lleven en una determinada dirección y que reivindiquen, porque saben que pueden reivindicar, ¿no? Entonces, la rentabilidad tiene que ver con esos beneficios, pero que se pueden medir cuando tú identificas lo que llamamos indicadores en el comportamiento, o sea, que se incrementen las asociaciones es un indicador, que se reduzcan las agresiones físicas pero también verbales, ¿no? Ese desprecio que hay en el lenguaje cotidiano hacia el arte contemporáneo es un indicador de falta de sensibilidad, ¿no? Entonces,
será muy rentable en términos, por ejemplo, sociales, ¿no? Una sociedad que reivindica, que participa, que cada vez agrede menos o sea, esa es la parte que se podría medir. Cultural. Aquí no hace falta que cuente en España cómo, digamos que la formación en valores culturales puede llegar a estar muy dirigida por intereses que no son siempre históricos, histórico-artísticos, sino políticos. Entonces, creo que la identidad cultural frenaría ciertos abusos, a los que referís muy bien también en vuestro documento, o incluso usos con interés simbólico identitario dirigido en una dirección, o sea, orientado a una dirección, ¿no? Y al mismo tiempo ampliaría el espectro de referentes y de valores culturales que ahora está muy limitado a una época de la historia y preferentemente, fijaos, a lo ajeno antes que lo propio. Entonces, eso cambiaría la dirección, sería la parte de cultural. E identitaria, está obviamente las tres unidas, ¿no? Pero uno ya no tendría que elegir entre referentes identitarios, como nos ponen en el vídeo, universales, sino que entendería de manera mucho más compleja cómo se configura una identidad, porque yo a veces pienso que la gente cree que tiene círculos de verdad, ¿no? Tiene 5 círculos y entonces tiene, pues eso, yo qué sé, la identidad que tiene que ver con lo familiar, con determinadas costumbres, preferencias, incluso hay gente que en sus referentes identitarios sitúa un equipo de fútbol, que también, ¿no? Pero que son como 17 cosas que a mí me definen, o sea, esa es una visión muy simplista. Entonces, una identidad compleja también es una identidad que entiende matices que tienen que ver con transferencias de otras culturas y, sobre todo, para mí lo más importante, con la capacidad de cambiar. Otra cosa que me asombra en el estudio que hicimos es la visión estática de mi identidad. Se consolida en la adolescencia, se mantiene en la adultez, como si uno tuviera que estar, digamos, sometido, por así decir, a sus propios referentes identitarios, ¿no? Esa disposición a incorporar nuevos intereses, nuevos colectivos con los que encuentres vínculos que te ayudan a entenderte a ti, pues no sé, desde artísticos, pero también, pues eso, ideas más espirituales, ¿no? Que es otra de las cosas que también se me ha olvidado apuntar, ¿no? Que esto de patrimonio material e inmaterial, que ya antes decía la UNESCO espiritual, ¿no? Sí. Que me da un poco pena que se haya perdido ese término. Que, por así decirlo, en la Convención de Patrimonio Inmaterial se arregla un poco esa visión, ¿no? Porque ya no es que el patrimonio sea material, inmaterial, espiritual, sino que quizá hemos ido, y ahí Europa lo ha entendido perfectamente, a entender el patrimonio justamente como un complejo en el que hay dimensiones. Esto es muy distinto, ¿no? Porque tú así puedes entender que una catedral no es patrimonio material. Es patrimonio, es un bien cultural en el que hay dimensiones materiales, inmateriales y espirituales. Yo aquí, no sé, reivindico el término espiritual, trascendente si queremos, pero claro, es que no se explica sino la necesidad de conservar ciertos bienes, incluso la necesidad de entender por qué surgen ciertos bienes culturales que dan respuesta a la necesidad del hombre de entenderse en relación con la divinidad o de trascenderse a sí mismo, ¿no? Es como si fuera algo esotérico, se asocia a lo espiritual a no sé a qué, muy bien. Pero claro, toda la dimensión religiosa, pero también tiene que ver con los valores de determinadas épocas, ¿no? Ahora mismo yo creo que toda esta crisis está haciendo que cambien nuestros valores espirituales o de la dimensión más trascendente de la existencia, o si queréis existenciales, pero esto es que como se desgaja del patrimonio. Entonces yo creo que nos funciona mejor entender el patrimonio con dimensiones, más que como tipos. Entonces a mí no me gusta hablar del patrimonio material, sino de la dimensión material de lo patrimonial. Creo que eso en educación al menos nos funciona mejor, porque así podemos incluso planificar, pues hoy voy a abordar la catedral, pero desde una dimensión más tangible o material, más física si queremos, ¿no? Pero hoy voy a trabajar toda esa parte espiritual, incluso emocional, podemos entrar ahí en ese campo de la emoción, porque eso, en la memoria, eso sí que está, digamos ahora, en el centro de interés de la psicología, ¿no? En la memoria esto se fija, o sea, toda la experiencia emocional, en el campo de los sentimientos, de las emociones, tiene un poder de fijación mucho más poderoso que muchas veces intuitivamente en el aula se usa, ¿no? Es como, es que si yo consigo captarles con alguna emoción, después ya se me quedan ahí enganchados. Viene de eso, ¿no? De la neurociencia también yo creo que aquí nos va a aportar bastantes claves, incluso para educación patrimonial. Bueno,
Sí. Quería tocar eso, de lo de las dimensiones. Dime, Bea, que ela referíase aos CAP. ¿A cuál? Aos CAP. ¿Eso qué es? Bea, puntualiza. ¿Qué es? ¿Qué es? CAP. Pone CAP. Ah, las comunidades de acción patrimonial. patrimonial. Ah, vale, es que es un nombre que le hemos dado en la reunión, porque, o sea, yo que sé, veo siglas y digo, esto sería los CAP, ¿no? No, sí, decíamos algo así como las comunidades de acción patrimonial. Efectivamente, este es uno de los contenidos que se van a trabajar en el curso de formación que vamos a hacer con ellos, ¿no? Y es como traducir, para que nos entendamos, actuaciones concretas, digamos, ideas, ¿no?, que están en el plan. La rentabilidad social, cultural e identitaria no está en la Comunidad de Madrid, está en el estatal, porque en realidad es casi una idea teórica, ¿no? Pero sí es verdad que de alguna manera ellos no van a trabajar por esa idea de rentabilidad social, cultural e identitaria, pero sí por indicadores, que al final esos indicadores nos podrían permitir medir, por ejemplo, la rentabilidad cultural. Por cierto, que yo he intentado que una tesis desarrolle esta idea, pero es muy difícil de medir, porque necesitamos quizá un poco más visión desde la economía, desde turismo, ¿no? Pero bueno, ellos sí van a saber, van a hacer una relación de indicadores, lo que vamos a llamar transformadores, y digamos los indicadores transformados. El ejemplo, agreden el patrimonio con grafitis. Transformadores es buscar, digamos, intervenciones que no les lleguen, para que me entendáis, como mandamientos. Oye, tú no pintarás el grafiti, no harás un grafiti en el muro del claustro renacentista, sino que, no funcionamos por ahí, sino que ellos vayan viendo intereses para cuestionar su propia actuación o la propia actuación de otros, en el caso de que sea en su localidad, pues que haya habido una pintada como hay en una fuente, que ellos que entendían que no valía nada, pero resulta que es una fuente del 18, ¿no? Y vean la necesidad de modificar la conducta, por así decir. Entonces, es más en esa línea en la que yo decía, no vamos a trabajar o no van a trabajar porque no está en el plan de la comunidad ese concepto de rentabilidad social, cultural e identitaria, lo que no significa que se pueda hacer un instrumento que lo mida, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular que me pregunta, no vamos a ir por ahí. Vamos a ir por indicadores transformadores, indicadores transformados. Vale. Unha cuestión. Vouche dar a palabra, Cris, pero son as 12 menos 8 minutos. Por lo tanto, ás 12, se vos parece, paramos. Como despois vamos a ter unha mesa redonda ao final, pois as preguntas que queden trasladámolas ali. De acordo? ¿Se me escoita? Vale, pues muchísimas gracias primero, Laia, por la claridad, la verdad es que interesantísima, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Y sobre todo te quería dar las gracias por una cosa que es que está saliendo en todas las mesas de este foro, por el liderazgo. Lo que se está viendo es que independientemente de los modelos, de las herramientas que se creen, el liderazgo, y tú aquí representas, aunque también por tu generosidad lo trasladas atrás, pero esa capacidad de acción al final es porque hay personas detrás que están bueno, pues haciendo que ocurran cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias, porque una de las conclusiones que estamos viendo es que necesitamos esos puentes, esas herramientas. Te quería hacer una pregunta, comentario, porque además la importancia que es cruzar entre disciplinas de educación, en mi campo, la antropología, no para el patrimonio, sino del patrimonio, y el énfasis en el vínculo me parece, vamos, esencial, clave. El modelo que has presentado, bueno, pues es estupendo tal y como es. Desde la antropología del patrimonio, ya desde los años 90 del siglo pasado, aquí en Latinoamérica o en el mundo anglo, por no mencionar Francia, añaden además del vínculo, sin quitarlo, por supuesto, para entender el hecho social, dos capas que tú las has mencionado ahora al final así de pasada, y la pregunta es cómo incorporarlas al modelo este. Una sería la consecución del vínculo como marcador identitario, es el uso, el instrumento político en positivo, en negativo o como se quiera, o sea, la potencialidad de mirar la capa
más allá del vínculo individual y los efectos que eso tiene, los patrimonios disonantes, o sea que siempre el escoger, que no es naif, el que haya una serie de procesos que se escogen, hace que unos colectivos queden fuera, siempre lo que es la característica disonante del patrimonio. Y la otra capa, que lo has mencionado, que tiene que ver con esos otros beneficios más en el plano económico, el vínculo, que eso también lo has dicho. Me explico, es como en la metáfora que has hecho del hilo del tejer, es como dejar fuera el quién cose, para quién se cose, quién lo paga, qué industria textil hay. ¿Cómo incorporamos eso en este modelo? ¿Vale? Y bueno, y luego ya, pues nada, luego ya seguiremos hablando porque desde, pues me interesa mucho, estamos trabajando con el Museo de Antropología en Madrid, que está, y ver la implicación que hay ahí. Gracias, Soraya. Bueno, este tema a mí me apasiona, ¿eh? Porque claro, vamos al plano de lo teórico, entonces claro, la metáfora que te has puesto me parece fascinante. Fíjate si se le puede dar la vuelta, que una idea que planteamos, jugando con, en el fondo, la inclusión, o sea, porque es lo que hay ahí de trasfondo, ¿no? O sea, hay elementos excluidos y elementos que se incluyen, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver cómo me explico, o sea, lo tengo en la cabeza, pero me resulta difícil de traducir en palabras. Vamos a ver, habitualmente la visión de la inclusión, es decir, ya, me da igual si sean colectivos minoritarios que colectivos que no tienen aún interés y por tanto no participan, ¿no? Siempre la vemos desde el que está manejando, que tiene poder, el que hace un plan, el que crea conocimiento en la universidad, y yo creo que la inclusión en lo patrimonial tiene que surgir de la necesidad de la persona que yo entiendo que debe ser incluida. No sé si me explico. Es decir, yo te puedo incluir a ti porque veo que eres un colectivo minoritario, no sé, culturas las que habla UNESCO, ¿no? Culturas autóctonas o culturas minoritarias o culturas excluidas, por ejemplo, cuando hablamos de derechos culturales, se hace referencia a ellas, ¿no? Pero es un poco como la visión de poder, no sé cómo es como entra ahí. Yo creo que los mecanismos que funcionan más a medio y a largo plazo es que tú tengas la oportunidad desde la educación, y yo creo que por eso es importante ahí la infancia, la formación de maestros, de reivindicar tú esa necesidad. Y al mismo tiempo se irían disolviendo esas especies de etnocentrismos con los que nos manejamos. Y por eso la idea de comunidades patrimoniales creo que responde mucho mejor a este... No sé si estamos en la misma línea. O sea, la comunidad patrimonial, si algo tiene, es que es ilimitada, es decir, que surge de un interés común, en este caso en relación con el patrimonio, que se va asociando con otras comunidades y que comprende su naturaleza la propia transformación. Entonces, si esto es así, imaginemos un plano teórico de tantas comunidades como se quieran autoorganizar, lo que es un poco la idea de OHC. Pues entonces yo no tengo que crear una comunidad en la que entren aquellos que no están, sino que aquellos que no están saben que el funcionamiento comunitario tienen un espacio en el que solo hace falta un impulso que los organice, ¿no? Es algo así, no sé, es como la posmodernidad a la modernidad, no sé si ahí entramos en un plano un poco ya más complejo a lo mejor de debatir con palabra, pero es como cuando hablamos de inclusión en educación, en el fondo siempre estamos planteándola desde la situación de dominancia. O sea, yo decido quién tiene que incluirse, y yo creo que el concepto de faro, de comunidades patrimoniales, de participación en la gestión, vosotros habláis de empoderamiento en el texto, lo que te da en realidad es un escenario en el que tienes la posibilidad de autoorganizarte en comunidad, y sobre todo el impulso a la necesidad de quererte organizar, que eso te lo da la formación. Entonces, quizá la gestión te da el escenario organizativo, y la formación en el ámbito formal de la enseñanza reglada lo que te da es la posibilidad, por tanto, la potencia de quererte organizar. Dicho en términos más concretos, mis alumnos no creen comunidades patrimoniales de casi nada, porque primero no creen que puedan crear nada, y segundo, no tienen un algo sobre el que interesarse si hablamos de patrimonio cultural, porque el único patrimonio que les interesa es el que ya les han dicho que es patrimonio. ¿Me explico? Entonces, ¿qué les pasa a ellos? Que no han tenido una educación adecuada hasta llegar a la universidad,
que por otra parte no entienden cómo funciona este escenario, es decir, que ellos creen que si algo les interesa, directamente tienen que pedir que se regule en una norma y que se declare patrimonio. Es decir, es que estoy hablando de hace una semana y pico que trabajo con ellos y son maestros que están en segundo y en 2 años van al aula y ni siquiera saben, o sea, confunden lo que se legisla con lo que es patrimonio desde el punto de vista de lo que van a tener que trabajar en el aula. Entonces entienden que solo van a poder trabajar con los bienes que estén reconocidos como patrimonio. Es que eso, si estos chicos míos hubieran sido de esas generaciones ya de maestros que les han metido en proyectos de educación patrimonial o educación patrimonial basada en proyectos y en la acción en su comunidad, empezando por su colegio, estos alumnos míos llegarían ya a la Facultad de Magisterio y mi discurso tendría que ser otro, ¿no? Sabrían lo que son las comunidades patrimoniales, participarían de algunas. Entonces, por ejemplo, cuando entran en la aplicación esta de OHC, es como que dicen, pero si yo no tengo ningún interés, o sea, fijaros, es que es terrible. Entonces, es más como 2 vías, ¿no? O sea, la organizativa estructural y la formativa, que yo creo que hace que, y abandonar un poco la idea que en educación, yo ahí hago una autocrítica, no a mí, ¿no? Sino a todo el conjunto, que es muy dominante, etnocéntrica, no sé cómo decirlo, de decidir incluso quién es una minoría. O sea, es que en el fondo eso tú lo que estás es dando espacio de inclusión a unos colectivos y a otros no, porque las configuraciones que se pueden generar es que a veces uno ni se las imagina, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, es un poco abstracto si queréis. No, es interesante, sí, sí. Pero venga. Bueno, si os parece, hemos dejado aquí porque vamos con media hora de retraso. Tampoco pasa nada porque pusimos acá 1:30 con marxe a tas 2 para ter un certo marxe, pero vamos deixalo. Entón, bueno, facemos unha parada agora para descansar e continuamos. Vou decir aí 20 para estar empezando en me. Vale. Bueno, empezamos a 1:30, ¿vale? Vale. Veña, y gracias, Olaya. Bueno, gracias a vosotros. Ahora no. Gracias a todos.